Argentina Libre. Siempre regresaré. ¿Qué pasa, Rubén? Nunca lo olvido. Bueno, yo trato, ¿no? Ah, la misma de siempre, qué linda que está, ¿eh? Sexpo. Y si no serían pesadillas, ¿no? Dios me libre semejante cosa. Tantas cosas se llevó el viento. ¿Por qué no se lleva a Fred Machado y a su candidato? Sí, en avión, ahí en el avión. Se va pleno. Sí, gracias, Negrito. Buen día, buen día, buen día, buen día. ¿Cómo está el piberío? ¿Cómo anda la oyentada? ¿Bien? Arranca aquí, Caballero de Día. Lo vamos a estar acompañando hasta las 10 de la mañana. Son 2 horas en las que vamos a estar con toda la información, la reflexión, la buena música y también algo de humor, porque estamos convencidos de que las grandes batallas o se dan con alegría o están perdidas de antemano. 5 minutitos pasaron de las 8 de la mañana de este martes 30 de septiembre del 2025. Se fue septiembre. Arranca un mes glorioso, arranca el mes de octubre, mañana mismo. Hoy, último mes de septiembre, ya con la primavera encima, tengo que presentar a esta gloria de la radio argentina, que como ustedes saben tocó con todos, ahora la está rompiendo en el streaming, es locutora nacional por el ISER y locutora nacional y popular por decisión personal y colectiva. Florencia Ibáñez aquí con nosotros, muy buen día, Flor, ¿cómo estás? Hola Roberto, muy contenta, feliz de ver. Qué bien, cómo me cambia el ánimo. Bueno, yo ya me levanto contenta con este sol. Es terapéutico. Pero llego a la radio y mirá lo que es esos amigos, estas amigas, Roberto, Marquitos, Gary, Rockabilly, Soler, todos, y allá la producción, una gente hermosa, la Rockabilly radio, le dice por Soler. Rockabilly le digo, porque tiene ese look, mirá, no es, le falta la campera de cuero y es Es verdad. años 50, un Teddy Boy. Es verdad. Teddy Boy previo a la época de Elvis por ahí, Bueno, y está Juanpi, y están allá Lean, todos los chicos preparando para enfocarnos. Todos en libertad todavía, muy bien. Ay, no me hables de eso, que viste que hay una Florencia Ibáñez que es la que viajaba con el señor. Me llama todo el mundo, me dice, ¿sos vos? No, por ahora no. Lo único que nos falta. Lo único que nos falta, yo dije, Florcita. yo siempre soñaba, ojalá me llame como una actriz, Gina Lollobrigida. No, me toca con una chica que está involucrada. Bueno, ya es pasa. el caso de la homonimia. Exacto, yo te quiero ver, Roberto Caballero. Ay, Roberto. Bueno, está todo bien, 14 grados, hay un sol precioso, se vienen días muy lindos. Debo decir que sábado y domingo nuevamente se anticipan lluvias, pero falta para eso. Por ahora tenemos un día de sol con una máxima estimada hoy en 24 grados. Va a ser calor, en este momento reitero 22 grados. Y tenemos, como siempre, en el programa de Roberto en Caballero de Día, una botica de premios. Sí. Que gustan mucho, están ansiosos por la hidrolavadora. Es todo lo que escuchan del programa, después son. Escuchan esta parte, después vuelven al final. Vuelven al final a ver quién... Soler también se va. Vuelve al final. Ay, la hidrolavadora, que ayer me comentaba un amigo que le viene súper bien porque tiene un trabajo extra. ¿Viste? Es colectivero, pero sábados y domingos se dedica a lavar autos a domicilio. Vos lo llamás y se compró una hidrolavadora y me dijo, ay, qué bien, me vendría otra para mi hijo. Hay un trabajo que hicieron las asociaciones profesionales de gente que está vinculada a la industria del cine, que releva todos los trabajos que están haciendo ahora que la industria del cine capotó, ¿no? Digo, hay mucha menos producción, mucha menos película, entonces tienen que buscarse laburos alternativos, ¿no? Y es increíble, porque gente muy capacitada, gente que ha ganado incluso premios internacionales, que es muy codiciada en la industria global, pero que aquí en la industria local y para permanecer en el país tiene que hacer determinadas cosas. Es Claro. increíble las tareas que desempeñan, la forma en la que van suplementando los ingresos mensuales para llegar con algún grado de dificultad, o yo diría con un enorme grado de dificultad a fin de mes. Claro. El actor Nico Ferro, que contó que desde que tuvo el último trabajo hasta ahora que lo llamaron a Netflix, estuvo manejando aplicación. Exacto. Y que los que subían le decían, pero vos sos actor.
Sí, decía, pero también manejo. Al principio le daba vergüenza, creo, y decía algo así como que estaba internalizando un personaje. Como Taxi Driver, de Niro. Algo por el estilo. Claro. Y después ya todo le empezó a decir de verdad que con eso suplementaba ingresos. También que los actores galguean casi siempre, este es el peor momento. Claro, tremendo. Bueno, pero por eso, para alentar a toda la audiencia, les contamos que estamos sorteando gentileza de Proveedor Hogar y Dogil Hogar y AM530, esta hidrolavadora con uso de mano, nunca me sale el nombre, la aspiradora de mano. Manual, la pueden usar para todo, que es el gran sorteo de primavera que tenemos muy pronto, hasta el viernes 10 de octubre pueden participar, después ya diremos el ganador o ganadora, y junto con este sorteo, tienen que escribir, al 11 44 15 25 40. 11 44 15 25 40. Bien, ahí. Bueno, y también tenemos hoy, como cada día, la gentileza de la LEF. Libro Felicidad en forma de libro va a llegar a algún domicilio de cualquier punto del país, y hoy se trata de La Resistencia y el General Valle de Enrique Arrozagaray, porque la piden muchísimo, Ayer estaban todos con quiero la resistencia. Bueno, aquí está La Resistencia y el General Valle de Enrique Arrozagaray, Y recuerden que también tenemos para el viernes los 50.000 pesos en vouchers de nuestros amigos de Nutrión Vita. Para eso le tienen que escribir a Sonia y a Rubén al 11 31 10 30 33. 11 31 10 30 33. Nuestro WhatsApp para comunicarse con nosotros, para decirle cosas a Roberto, a Marcos, a quienes quieran, el 11 32 000 530. 11 32 000 530. Dicho esto, Robert, todo tuyo. Allá vamos entonces, porque presenta al Bochín en las noticias, un jugador de toda la cancha, el señor Marcos Cittadini. Señor periodista, ¿cómo dice que le va? ¿Cómo va? ¿Cómo estamos? ¿Bien? El placer de saludarlo, ¿vio? Tiene razón, Florcita, hace calor, está lindo, hay humedad, ¿verdad? Hay humedad. Un poquito de humedad, estás en Buenos Aires, si no hay humedad no es Buenos Aires. Y aparte empieza un mes extraordinario. Es verdad, empieza octubre. Empieza octubre. ¿Terminará siendo extraordinario? El 27 de octubre, no lo sé. Sí. Estamos recorriendo tiempos turbulentos. Miren, lo importante es el aquí y ahora. Ya vamos a estar el día 27 de octubre para seguramente celebrar. Me dejas una hermosa enseñanza. Sí, lo importante es el aquí y ahora, ya lo dijo Tagore. Sí. Así arrancamos, Sí. No pregunten cómo vamos a terminar. Como dice el Masal, ¿no? En la película. El Masal es, la suerte. Masal top. No. Claro. ¿Vio? La suerte no es más que la suma del cuidado de todos los detalles. Mirá, che, qué bueno eso. Cuidemos todos los detalles. Me lo voy a tatuar en algún lado, sí. Está buenísimo. Bueno, en una remera, hacemos remera. Bueno, señor Marcos Cittadini, vamos a repasar un poquito. Sí, claro. Ya nos relajamos un poco, arrancamos, ustedes saben, es día martes. Ya dijimos todo lo que teníamos que decir en materia de sorteos. Ahora nos metemos en la información dura. Hay que decir, primero, déjame hacer un comentario con la tapa de Clarín de hoy, porque más allá de Clarín, lo que expone Clarín en un título, yo diría catástrofe, es una operatoria con la cual el gobierno justifica, o por la cual el gobierno justifica la reposición del cepo, sobre todo para grandes compradores, gente que compra en el contado con liqui, digamos, ¿no? En el dólar MEP, etcétera, etcétera, pero en grandes volúmenes, que en realidad se repuso porque se fueron 10.000 millones de dólares casi. Ahí la estamos viendo, la mitad de los dólares que compraron los ahorristas fue usado para empresas para especular. La mitad de los dólares comprados los ahorristas fue usado por empresas para especular. Me animo a citar esta etapa porque el otro día un amigo me mandó un informe con esto, donde claramente se reflejaba esta maniobra, y me decía, esto es una barbaridad, qué difícil este país. ¿Por qué? Porque en líneas generales las grandes empresas siempre se las arreglan para evadir, digamos, los impuestos, pero también para evadir los controles, con lo cual acá le compraban a los ahorristas en un modo cuantioso, digamos, estamos hablando de 10.000 millones de dólares, para especular. Es un país complejo la Argentina, es un país donde evidentemente hay un doble estándar en relación a la moneda nacional y el dólar, eso
lo viene diciendo Cristina hace mucho tiempo, y estas son maniobras también muy habituales de los grupos empresarios, que hacen la ley, se la imponen a la mayoría, pero ellos ya tienen reservada la trampa. Esa sería un poco la síntesis. Dicho eso, sí, Marquito, vamos con... Sí, tiene que ver todo que ver con esto que estás mencionando. ¿Por qué? Porque ayer comenzó lo que es la campaña del presidente de la Nación de cara a las elecciones del 26 de octubre. Y comenzó como casi se dio la campaña del 7 de septiembre en la provincia de Buenos Aires, un tanto accidentado, porque fue a la ciudad de Ushuaia, en la provincia de Tierra del Fuego, y la verdad es que tuvo que suspender las actividades que tenía previstas. Fue una fábrica, es cierto, Newsam, a una de las ensambladoras que están en la ciudad, pero no pudo hacer la recorrida. Algunos dicen por la protesta. Yo vi la protesta, conozco mucho la ciudad de Ushuaia, la verdad que no era una protesta muy masiva, había... De cualquier manera había gente, lo que no había ni a un solo militante de la Libertad Avanza, había muy pocos. Era masiva en relación a la otra. En relación a la otra, efectivamente. Podría haber sido más masiva, quiero decir, sin embargo, fue mucho más masiva que el apoyo que recibió el presidente, que salió al hotel, habló ahí, lo vamos a escuchar, con un megáfono para algunos que se habían acercado, no eran muchos, y se volvió. Estuvo un rato en Ushuaia. Vamos a escuchar. Son actos interruptus. Actos interruptus, sí, efectivamente. En campaña. Efectivamente, pero no piensen, porque por ahí no lo vieron, no piensen en un escenario parecido al de Lomas de Zamora. ¿No? El propio Federico Termín dijo, a mí no se me ocurre, hace 3 días dijo una cosa interesantísima, dijo, a mí no se me ocurre hacer un acto a esa hora, en hora pico, en el centro de Loma, porque obviamente generás un lío bárbaro. Federico Termín ganó con el 60% de los votos. Digamos, no es que no tiene apoyo en la ciudad, y sin embargo Milei fue. Esto no lo imaginen de esa manera, porque no fue así de explosivo, no pasó nada. Hubo una manifestación en su contra, lógica, en una provincia que también sufre los mismos ajustes que otras, con algunas características de las que vamos a hablar, y Milei suspendió todo, habló para 10 que estaban ahí y se volvió. Vamos a escuchar a Javier Milei justamente hablando desde Ushuaia para una radio. Esto se trata de una elección nacional, entonces lo que hay que enmarcarlo es dentro de lo que se elige a nivel nacional. Entonces, en la lógica nacional, nosotros es este modelo que, digamos, o sea, que los argentinos le han puesto un gran esfuerzo y que estamos a mitad de camino y que estamos en un momento bisagra para seguir continuando hacia abrazar la idea de la libertad, que son las que han traído el progreso a la humanidad, o retornar al pasado, a retornar a la pobreza, a retornar, tener que vivir de la dádiva al político. Esos son los modelos, o sea, porque esta es una elección nacional. Entonces, digamos, lo que se pone en juego son las cosas, digamos, ¿querés volver a vivir con la inflación? ¿Querés tener a la gente esclavizada con la dádiva? ¿Querés que la gente, digamos, se muera de hambre, que la pobreza explote? ¿O querés, digamos, una situación donde la pobreza está cayendo, la indigencia está cayendo, la economía se está recuperando, la inflación va desapareciendo de a poco? Digamos, o sea, y que se te abre un montón de posibilidades al mundo para que Argentina, digamos, vuelva a entrar en el sendero que lo haga de acá a un tiempo un país próspero. Bueno, ahí estaba entonces Javier Milei, que si ustedes ven, cambió al menos su objetivo de campaña. ¿Se acuerdan que hace 4 meses era pintar el país de violeta? Hoy el discurso es otro, ¿quieren volver a eso que los trajo hasta acá? Cambió el discurso. Es como, me acuerdo de Macri, ¿no? Macri año 2019. 2019. Esos días. El 12 de agosto. Claro. El día que fueron entre una elección, la PASO y la sí. La Nacional, adoptó también así un discurso agonal, podemos decir, un discurso esto o el caos, o nosotros, o la hecatombe, o no, digo algo por el estilo. Sí. Le funcionó un poco porque recuperó 7, 8 puntos. Sí, claro. El tema es que, bueno, por supuesto gastó muchísimo para recuperar esos 7, 8 puntos, pero que me parece que la situación es diferente, porque Milei no se está jugando la reelección, la verdad es esa, es una elección legislativa, digo que tiene a veces lógicas que él mismo construyó. Pero él nacionaliza estas cuestiones, ¿no? Creo que lo hizo incluso hasta con la elección de la provincia de Buenos Aires. Uh-huh. Y esta también se hace cargo él. Evidentemente la disputa es por si logra una bancada de mayor número. Sí. O generar las condiciones para que no se le termine de explotar. Yo creo que ya se le explotó, ¿no?
lo que sería la interbancada, el interbloque que se había armado para sostener sus políticas, está bastante... Está golpeado, Sí, está deteriorado. Es cierto que la llegada de Scott Bessent, por lo menos a los muchachos de Provincias Unidas, les generó algunas dudas. Yo tengo mi duda de si los portaaviones estadounidenses ganan elecciones en la Argentina. Creo que lo dijo Durán Barba esto, ¿no? Yo tengo mi duda si los portaaviones ganan elecciones en La Matanza, o en Santa Fe, Tengo mi duda, ¿eh? A mí me da la impresión de que nada que no sea de la política interna y de la economía, sobre todo, gana elecciones en la Argentina. Bien, bueno, vamos con eso entonces. Porque uno ve una cantidad de opiniones de afuera que después no terminaron repercutiendo. Pero vamos a escucharlo a Javier Milei en el momento en que canceló el acto. Había cancelado el acto, que era a las 6 de la tarde. No llegó a esa hora. Salió a las puertas de su hotel. Había algunos militantes, muy poquitos militantes ahí reunidos, y les habló con un megáfono. Si les gritaba un poquitito, lo escuchaban también. Sabemos que todavía falta, pero vamos por el buen camino, porque bajó la inflación, bajó la inseguridad, bajó la pobreza, bajó la violencia. ¡Todo está bien! ¡Vamos, presidente! Por lo tanto, les pido que no aflojen. Esta vez el esfuerzo va a valer la pena. ¡Vamos, Milei! No queremos volver al pasado. Queremos seguir el camino de la esperanza, porque la libertad avanza. Bueno, compro colchones, señora, compro heladeras. Más o menos. ¿Dónde quedó la motosierra? Era con la corneta. Cambié la motosierra por el megáfono. Insisto yo, si hablaba fuerte, los tipos lo escuchaban. Porque no estaba hablando para una multitud que no lo podía oír. Pero bueno, había que montar la escena. Había que montar la escena. ¿Qué No dice, digo Croce? ¿Cómo anda? ¿Bien? Yo muy bien, ¿y ustedes? Bien, buen día, bienvenido. Cambié la motosierra por un megáfono. Se ve que ya no lo escuchan tanto. Motosierra por un megáfono, Los de la corneta, ¿te acuerdas? Qué gracioso. Sí, ahí, sí, los de la sí. corneta. Manuel Adorni habló acerca de sí, Manuel Adorni habló acerca de la cancelación de este acto en Ushuaia. ¿Qué dijo Adorni? Ojo, hablan de incidentes, no pasó, eso no sucedió. pasó nada. Hubo una marcha de protesta, como se está dando en casi cualquier lugar del país, y el presidente, ante la falta de convocatoria evidente en el acto, bueno, lo suspendió. Pero Adorni hablaba de incidentes, tirapiedras, cantidad de cosas. Esto es una Argentina de hace 50 años, esto tampoco puede pasar. Cualquier argentino tiene que ir a expresar sus ideas en cualquier punto de la Argentina y estar seguro que no le pase nada. El presidente de la nación está dentro de ese grupo de gente que tiene que poder caminar por cualquier parte del país sin que pasen estas cosas. No se suspendió, hubo que correrla porque efectivamente entendíamos que había autoconvocado sectores violentos, incluso relacionados al oficialismo de la provincia, al oficialismo local, perdón, y hubo que, por temas de seguridad, no solo del presidente, sino también de la propia gente que iba a participar, que había que salvaguardar su integridad. Para eso está el 26 de octubre, para ver si queremos que sigan los tirapiedras y los violentos o no. Bueno, parte de la decisión de octubre también es esa, ¿no? Bueno, ahí estaba entonces Manuel Adorni, falso, absolutamente falso, no había ningún grupo violento, había una marcha, y la verdad que es discutible esto de si el presidente tiene que caminar tranquilo por las calles. Por supuesto que cualquier persona tiene que caminar tranquila por las calles. Ahora, el presidente tiene responsabilidades, esas responsabilidades generan consecuencias, y esas consecuencias a veces se ven en las calles. Bueno, eso es ser presidente, qué sé yo, ¿qué va a hacer? Es así. No te enojes, Marquito. No, solo lo planteaba, ¿no? Digo, porque si no, solamente los peronistas tienen que afrontar consecuencias. Eso es verdad. Medio particular. Ahora nos vamos a meter con ese tema, ¿no? De la Argentina absolutamente particular en materia judicial. Pero lo cierto es que Manuel Adorni también usa otro argumento para decir por qué se perdió en la provincia de Buenos Aires. Dice, perdimos por la boleta de papel, por la boleta tradicional. ¿Quién dijo eso? Adorni. Es llamativo, porque Milei ganó con esa boleta en 2023. Sin embargo, ahora parece que perdieron por eso. Después de la elección que te vio victorioso en la Ciudad de Buenos Aires, la Libertad Avanza acumuló derrotas en prácticamente todos los lugares. ¿Qué hizo mal el gobierno ahí?
No, yo creo que ganaste en la ciudad después. Yo creo que cada elección es diferente. Creo que mi elección también fue una elección muy particular. Y cada jurisdicción tiene su análisis de candidatos. Y está, digamos, la provincia de Buenos Aires, por supuesto, que tuvo una fuerza de la gran mayoría de los intendentes que pusieron todos los recursos que por supuesto nosotros no tenemos, y de los que no disponemos, y todo un aparato que, con un sistema electoral viejo como es la boleta papel tradicional, que hizo que por supuesto el resultado no sea el que uno hubiese deseado. Bueno, ahí está entonces, discutible. Una rápida, porque acá hay una noticia que es importante, y es que volvieron a tomar contacto Javier Milei y Mauricio Macri. Lo confirma Manuel Adorni. Se intercambiaron mensajes cuando terminó la entrega de premios en Nueva York el día miércoles. Bueno, el presidente sabía que el presidente Macri había hecho algún comentario sobre él y sobre el gobierno, y le agradeció, y bueno, empezaron como después de mucho tiempo a intercambiarse mensajes. La relación nunca se había cortado, y bueno, cuando volvía a Buenos Aires quedaron en algún momento en encontrarse, así que en algún momento se encontraron. Bueno, ahí está, la confirmación de algo que ayer era un rumor, y es que incluso se hablaba de que de alguna manera se habían contactado. Bueno. Dos impotencias se saludan, sería en este caso. Está muy bien. Dos impotencias se saludan. Bien, es muy correcto. Dos tipos impopulares hoy, podemos decir. Sí. Uno más que otro. Sí, cuando uno mira las encuestas del fin de semana, algunas se fueron conociendo, la de Federico González, hay otras que no se conocen, pero que están dando vueltas y que son interesantes, lo que uno ve es que la caída en general, la caída de todo el gobierno es pronunciada. Incluso ayer también se difundió el índice de confianza de la Ditela, que está por debajo de los 2 puntos, en una escala de 0 a 5, ya perforó los 2 puntos, está en 1,94, es una baja bastante considerable en relación con el mes pasado, que ya no era buena el índice de confianza, y uno ve, qué sé yo, que por ejemplo Karina Milei tiene un 73% de imagen negativa, que José Luis Espert, del que ahora vamos a hablar, cayó 10 puntos en su imagen. Bueno, se ve por todos lados esto. El gobernador de la provincia de Buenos Aires habló ayer, en realidad en la conferencia de prensa que habitualmente da Carlos Bianco, estuvo también, como había sucedido hace unos días, el gobernador, y hablando acerca del triple crimen, el triple narcofemicidio, se refirió a lo que le parece que tiene que suceder con la seguridad en la Argentina, y que el presidente tiene que convocar a los gobernadores. Yo le pido al presidente que convoque urgentemente a los gobernadores y podamos tener una mesa de trabajo que sea nacional, porque el tema del narcotráfico es un tema internacional, pero afecta a todo el territorio de la Argentina. No hay que hacer campaña con esto, no hay que hacer marketing con esto. Entiendo que la ministra es también candidata, no me importa. Lo que pedimos por enésima vez es que se articule un trabajo a nivel nacional, y tiene que estar encabezado por el presidente de la Nación. Bueno, ahí estaba el gobernador Axel Kicillof pidiendo algo que es bastante lógico, qué sé yo, ¿no? Digo, ¿cómo no va a haber políticas nacionales en relación con el tema seguridad? Esto es bastante sentido común, pero parece medio insólito. Ahora vamos a escuchar a algunos productores en 9 de julio, por ejemplo, que reclaman lo mismo sin saberlo en algún punto. Pero bueno. Hay que decir, que las fuerzas federales, que son las que se dedican a combatir los delitos federales, entre ellos el narcotráfico, se dedican a pegar a los jubilados y a los jubilados, y a los reporteros gráficos cada vez que pueden, y algunos los mandan al hospital. Y no están haciendo lo que tienen que hacer. No están ni metiendo presos a grandes narcos, ni cuidando la frontera. Ni cuidando la frontera, ni aplicando en un criterio de seguridad con un plan, digamos, organizado. Es simplemente la regulación de la protesta social. Sí. Es todo lo que entra en la cabeza de Patricia Bullrich. No le pregunten de otra cosa, pues es inútil para ejercitar la función que tiene dada por Javier Gerardo Milei, que es corresponsable, ¿no? De todo esto. Efectivamente. Como decíamos, José Luis Espert es uno de esos personajes que viene gozando de una impunidad bastante absoluta, ¿no? Digo, en una Argentina
que dice que una expresidenta no podía no saber que un funcionario que está 17 rangos abajo de ella en una provincia había firmado algo, porque además ni siquiera hay una irregularidad, ni siquiera se demostró una irregularidad en eso, pero en todo caso no podía no saberlo. Un tipo que viaja en el avión de un narco, que le presta una camioneta a un narco que después es baleada y que además recibe $200.000 de un fideicomiso que integra ese narco junto con otra persona que está condenada en los Estados Unidos a 16 años de prisión por narcolavado y fraude y otras cosas, tiene que seguir siendo diputado nacional y merece todos los honores del caso. Bueno. Es la Argentina en la que vivimos. La Argentina en la que vivimos. Te agrego un dato, Marcay, que a veces presta confusión en estos días. La transferencia, cuando habla Esper el domingo a la noche, él dice la transferencia fue al partido, hay un aporte al partido. Esto es falso. El partido no solo no tuvo aportes privados, y además él dice esto es una vieja opereta del 2021, que la información es nueva. Cuando detienen a esta mujer, que la condenan a 16 años, ella tenía material contable de esta organización delictiva que conforma Fred Machado. Fred Machado, que además, digamos, está en prisión domiciliaria, en su super mega mansión, mientras que a algunos le indigna que a Cristina la dejen salir al balcón de su casa. Fred Machado, que es un delincuente, está en su mansión en Viedma. Y eso no le indigna a nadie, ¿eh? Sí, bueno, pero es y la transferencia es directa a José Luis Esper. Lo que aparece figura en el asiento. Exacto, a José Luis Esper, no al partido. Y esto de nuevo no es una investigación cuca, es una investigación una fiscalía de Texas. Y el otro dato que tiene que ver con la Corte Suprema de Justicia, que para mí es lo más grave y de lo que menos se está hablando, es recientemente, ustedes lo decían, el abogado de Fred Machado es Francisco Neto, que es el abogado de, insisto, el presidente de la Nación en la causa Libra, ¿sí? O sea, el mismo abogado tienen. Sí. Pero el dato acá es que el 27 de agosto, Francisco Neto presenta ante la Corte Suprema de Justicia, porque tiene pendiente Fred Machado el pedido de extradición, y presenta ante la Corte Suprema de Justicia nueva información que dice que debe ser considerada por la Corte. El expediente, Roberto, hace 3 años duerme el sueño de los justos en la Corte Suprema de Justicia, que se tomó 40 días desde el informe del Ministerio Público Fiscal para condenar a Cristina. 40 días para Cristina, 3 años y medio para Fred Machado, el narco, con pisadito el expediente. Por primera vez lo mueve. ¿Y por qué lo mueve? Porque Francisco Neto presenta lo que él dice nueva información muy importante para la situación de Fred Machado, que no es ni más ni menos que la declaración de la hija de esta mujer que está detenida, donde aparecen los registros contables, porque la hija, a diferencia de la madre, no se declaró inocente, se declaró culpable, hizo un convenio con la Fiscalía de Texas. Y ella dio nueva información. Cuando uno lee cuál es la nueva información que dio, en realidad ella dijo, yo soy culpable, acepto que había una organización que lavaba dinero, activos, de lo único que ella no se declara culpable es del tráfico de estupefacientes, porque hubiera ido presa, le dan una probation por 5 años, y esa es toda la información nueva. ¿Qué hace la Corte? La Corte dice, bueno, como hay información nueva, ni siquiera se toma el trabajo, se lo devuelve al juez federal de Neuquén, le dice, tomen, investiguen esto. O sea que ahora el juez federal, que hace 3 años y medio le mandó el expediente a la Corte, se lo devuelven. Tiene que pedir a Estados Unidos, imagínate el tiempo que va a pasar. Tiene que pedirle a Estados Unidos la información sobre ese juicio para ver qué hace, para volver a mandárselo a la Corte. Sí. Pero estamos hablando de un narcotraficante, pero Cristina está presa en San José 1111. Impunidad, así se llama la película. Tenemos al Neura Fantino. Vamos a escuchar primero a Marcela Pagano, ¿te parece bien? Porque el bloque coherencia, yo hablé con Carlos D'Alessandro, pero bueno, Marcela Pagano es a la que vamos a escuchar. Dijo, la verdad que José Luis Esper se tiene que correr, tiene que irse de la Cámara de Diputados. Bueno, lo decía Pagano de esta manera. Vinculada a corrupción o a una causa penal que puede generar algún daño en el ejercicio de su función, un daño ya sea al gobierno, si estamos hablando de alguien del Ejecutivo, o un daño a la honorabilidad de la Cámara de Diputados, si estamos hablando de un diputado, debe apartarse de su lugar hasta tanto se demuestre que es inocente. Invertir la carga de la prueba. ¿Para qué? Para predicar con el ejemplo. Cosa que, decíamos, otros gobiernos no lo hicieron. Pues bien,
que creo yo que debería dar un paso al costado la persona que está siendo en este momento señalada por haber sido financiada con fondos ni más ni menos que del narcotráfico, dar las explicaciones del caso y no manchar lo que nosotros queremos reconstruir, que es la honorabilidad de la Cámara de Diputados. El bloque Coherencia lo va a plantear desde este lugar. Bueno, ahí estaba entonces Marcela Pagano. Si les parece, también vos lo mencionabas. El Neura Fantino. Alejandro Fantino. Dijo algo así como que tiene que ir a un lugar neutral. Nosotros lo recibimos acá, no sé si nos consideran neutrales, pero podríamos acá, recibirlo acá a Esper. No sé si vos te sumás. Yo cedía por ahí. Igual no somos neutrales. Él dice que escucha, perdón. A mí me gusta porque Fantino dice que tiene que ir a un lugar neutral, asumiendo que Neura no lo es. Obvio. No, es hermoso. Pero aparte, digamos, neutral en la cabeza de Fantino, vaya a saber qué quiere decir, no importa. Pero si quiere que le hagan las preguntas correctas a Esper para ver si se pisa o no, y en función de eso, como pide Neura Fantino renunciar si no puede responderla, nosotros lo podemos hacer, podemos hacerle ese favor para que se vaya de la Cámara de Diputados. Pero escuchemos lo que dijo el Neura Fantino, que es el intelectual orgánico de este gobierno. Dale. A mí me cuentan que en las últimas horas, esto es una información personal, incluso a nivel salud no estuvo bien, no sé hasta qué punto, pero no la pasó bien las últimas horas, él y la familia. Entonces, si el tipo va en las próximas horas, mañana pasado, y da una nota en terreno neutral, ni siquiera terreno enemigo, porque vamos a ser honestos, acá está todo. Sí, tenés razón. Terreno neutral, ¿ok? Neutral, que no vaya ni conmigo a Neura, ni con el gordo Dan, porque van a decir va a terreno libertario, ni que vaya, no sé, a C5N, porque lo van a destrozar. Bueno, que vaya a un terreno que dé una nota con Clarín Nación. Si el tipo pasa ese desafío de hablar 25, 30, 40 minutos, acá tengo los papeles, lo conocí así, me subí al avión por tal cosa. ¿Por qué no lo hizo ayer, Fanta? Bueno, ese es el tema. Digo, si Karina, no lo hace... Karina Milei tiene un cartel en la frente tatuado que dice 3%, sí. y Esper tiene un cartel tatuado que dice narcodiputado. Si no lo hace, para mí, si no lo hace en los próximos días, para mí, game over. ¿Y sí? ¿Qué significa? Game over. Bueno, game over. Para mí, game over. Si eso te dicen los aliados, imagínate. Lo del terreno neutral, la Nación Clarín Es difícil. Es difícil de ser tratado, sobre todo, pero además porque esto no es una opinión nuestra, es lo que pasó en la realidad. Expert fue a ATN, que es del grupo Habló Clarín. con el señor Mercuriale. Franco Mercuriale, ayer dijimos una de las entrevistas más ignominiosas que hemos visto en el último tiempo. Cabeza a cabeza con Viale, ¿no? Cabeza a cabeza con la de Viale, pero ahí vimos algo fuera de escena. Acá además no era en se vivo, veía todo. entonces ella era de facto que estaba preparada. Efectivamente. No esperábamos de Viale nada más. Que No, lo que hizo, Mercuriale no conocíamos. Y de Mercuriale tampoco. Pero lo cierto es que eso le parece terreno neutral. Bueno, no lo es porque en la entrevista que le hicieron primero lo dejaron para el final el tema. Él habló de narcos durante toda la entrevista como si él no estuviera implicado en un escándalo en relación con ese tema, y al final recién se le preguntó por eso, más que se le preguntó, se lo dejó hacer un descargo, ¿no? Sin repregunta, qué sé yo. Bueno, ese es el terreno neutral que quiere Fantino que vaya. La verdad es que no hace falta, qué sé yo, lo que hace falta es que, porque además algunos de sus colegas, hay que ver si el número da, por supuesto, porque en el Congreso el número es el que manda, están diciendo que se tiene que ir. Ayer hubo una Germán decisión, Martínez, claro, una decisión de que no puede tener como presidente de la Comisión de Presupuesto a alguien que está sospechado de vínculos con el narcotráfico, ¿no? Sí, lo que pasa es que después fue creciendo, y algunos, lo decía Marcela Pagano, pero por supuesto también gente de Unión por la Patria, lo que decían es ya no puede ser diputado. Va más allá de presidir una comisión. Pero bueno. Hay decisiones políticas. Digo, esas son decisiones políticas y hay que ver el número, digo, ¿no? Si te da o no te da. Sí, claro. Es una sanción política. Es una sanción política. Es una sanción política. Yo creo que eso es una definición que tienen que tener los otros, los bloques de ahí en el Congreso. Mi sensación, viendo un poco cómo se está moviendo el Congreso en este momento, es que tanto la moción de censura de Francos como esto, hasta después de las elecciones parece difícil. Pero bueno, es una sensación que tengo. Capaz que me estoy equivocando. Algunos criticaban, ¿viste? ¿No? Porque bueno, la indignación que hay. ¿Ustedes se acuerdan el indignómetro cómo reventó por el aire cuando le tiraron caca en la vereda a Esper? Sí, claro. Que todos se agarraban la cabeza. Bueno, está sospechado de tener vínculo con el narcotráfico y de recibir dinero del narcotráfico. Me parece que es más indignante y un poco más grave. 38 minutitos pasaron de las 8 de la mañana. Tanda, ya venimos. Caballero de Día, en AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Deja tu mensaje en nuestra línea de oyentes de WhatsApp
11 3200 0530. Somos Radio. AM530. El grito y el silencio en su cuarto mes. Selva Palomino y una historia poco conocida de Julio Argentino Roca. Una obra donde la memoria no se apaga y las voces no se callan. Con Gabriela Villalonga y Luciana Procaccini. Dirige Fabi Maneiro. Viernes a las 20:30 en Andamio 90. Paraná 660. Entradas por Alternativa Teatral. Novedades en Ediciones Continente. El goce de la crueldad. Argentina en tiempos de Milei. Un análisis necesario de la actualidad en la voz de distintos referentes, recopilada por Francis Rosenberg. Un libro necesario para comprender y elaborar herramientas. Ediciones Continente. Editamos futuro con memoria. Ingresá a nuestro sitio www.edicontinente.com.ar o a nuestro Instagram @edicontinente. Los martes a las 22, date un gustito a última hora. Nenazas. Nenazas. Con Lucas Román, Carola Ollarvide y Nahuel Pujals. AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Llega La Changuita, una obra que nos sumerge en el universo de la cultura popular, el intento pintoresco de una argentinidad que para resistir se disfraza de sí misma. Escrita y dirigida por Alejandro Lifshitz. Viernes 20:30 en Fandango Teatro, Luis Viales 108. Entradas por Alternativa Teatral. Hola, ¿qué tal? Comprensión de texto y contexto. Vuelve Contraeditorial. Un límite al discurso dominante. Dirigen Roberto Caballero y Gustavo Cirelli. La voz de la resistencia en medio del silencio la encontrás en www.contraeditorial.com. En la Defensoría del Pueblo podés hacer tu reclamo todos los días las 24 horas. Comunicate al 0800-222-5262 o encontrarnos en redes. Somos Defensoría PBA, Defensoría del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires. Somos los engranajes de una máquina infernal. Somos las marionetas de este proyecto global. Los engranajes. Personajes atrapados en el laberinto de una gran empresa luchando por escalar posiciones. Una mirada crítica desde la ironía y el humor. Todos los sábados a las 20 en el Teatro Anfitrión, Venezuela 3340. Los engranajes de Nathan Kuznir. Entradas por Alternativa Teatral. Las voces se multiplican. Nuestra comunidad se agranda. Hola, mi nombre es Martín Sandoval, vivo en Tigre, en Buenos Aires. Increíble lo que mejoró la radio, antes no se podía escuchar casi. Lo escucho todos los días al programa, todo el día la radio prendida, pero había días que no se escuchaba y ahora increíble. Me puse tan contento hoy a la mañana cuando la aprendí y se escuchaba tan bien. Gracias a la comunidad 530, renovamos nuestra planta transmisora. Más potencia, más llegada. AM530 Somos Radio. A todo el país.
Versos de Jorge van der Mole por la trova rosarina. Se viene octubre, Hermoso. mes de cantos, por favor. Mes de cantos, Octubre, mes de todo. Mes de todo, Mes de mes todo. de vamos, ¿Cuántas fechas octubre, Los quiero invitar porque durante el mes de octubre va a haber un taller, yo aprovecho todo, un taller de lectura, un día, un reino se llama, que se da los jueves de 15 a 17. El libro a tratar es El sueño de Úrsula, de María Negroni. Es un taller de lectura presencial que se da en Chacabuco 917, Cava. Esto es en La Libre, Libre, una hermosa librería que queda ahí en San Telmo. La coordinadora es Evangelina Canciano, y ustedes pueden inscribirse a evacanciano@gmail.com. evacanciano@gmail.com. Todo esto está auspiciado por Vitizarte, el vino que se comparte, vino campeón del mundo, Malbec campeón del mundo de la finca Porá. Un saludo a toda la familia del Doja, a toda la gente allá en Mendoza. Bueno, dicho esto, 46 minutitos pasaron de las 8, les decía, tenemos pendientes ahí, Marquitos, algunos audios, y ya tenemos en minutos una entrevista. ¿Todavía no? Sí. En 3 minutos. En 3 minutos. Bueno, entonces rápidamente aprovechemos para... Ayer se reunió el Consejo de Mayo, eso que ustedes dicen, ¿qué era el Consejo? Sigue dando vuelta. ¿Qué era el Consejo de Mayo? Bueno, se encuentran ahí, qué sé yo, comerán medialunas y piden baja de impuestos. ¿Por qué? El titular de la UIA es un fiel representante de un sector del empresariado argentino. No todo el empresariado es así, pero hay un sector, el que representa a él, el que representa a Funes de Rioja y otros, que lo único que se les ocurre decir ante el descalabro inmenso que está sufriendo el sector productivo argentino es bajen los impuestos. No hay otra cosa que se les ocurre. Escúchenlo a Martín Rapalini, el titular de la UIA. Mira, creo que el concepto, en concepto y donde queremos llegar, me parece que hay mucha similitud. En realidad es el punto, la Argentina es un país que tiene 52% de presión fiscal y recauda 28%. Lo que nosotros estamos planteando es que hay una gran parte de informalidad, porque si vos tenés presión del 52% formal y recaudás 28%, porque hay una gran parte que no paga, un país que el 50% no paga. Si logramos hacer una propuesta para que todos paguen, vamos a lograr la misma recaudación que tenemos hoy, pero también pensando en una propuesta que genere un proceso de inversión, un proceso de crecimiento también de exportaciones, bueno, un sistema impositivo virtuoso, ¿no? Que aliente la producción y la generación de empleo. Bueno, ahí estaba entonces Martín Rapalini, que no sé, capaz que vivió en otro país, porque lo que él dice, los procesos que él dice que terminan propendiendo a la generación de empleo, hacen siempre todo lo contrario, ¿no? Yo creo que capaz que se siente un poco estafado, ¿no? Porque Rapalini no ignora el ajuste monstruoso que hizo Milei, que recae sobre el ajuste, los saberes jubilatorios, sobre la inversión en discapacidad, niñez, etcétera, etcétera. Digo, el ajuste en las universidades, el ajuste monstruoso. Sí. Pero es verdad que esto se hace para pagarle al fondo, no para bajar impuestos. Efectivamente. Lo que pasa es que quizá ahí falta una conversación, digamos, que también pueda abarcar esa dimensión de la realidad, que ellos no abordan. Entonces, el problema es, si te bajas impuestos, ¿no? Ellos piden bajar impuestos, ¿cuál es el condicionante? ¿Por qué no te bajan impuestos? ¿Te acuerdas que antes decían los cuca? No, porque se va todo en la agua. No sé. Había una mitología que decía que los impuestos iban a financiar un Estado benefactor que ya no va más. En realidad, sigue siendo un Estado benefactor, pero del Fondo Monetario. Efectivamente. Entonces, que le protesten al fondo. Bueno, pero no lo hace Martín Rapalini, no lo hace tampoco Nicolás Pino de la Sociedad Rural, no lo hacen. Digo, básicamente vos tenés buena parte del sector productivo de la Argentina, tanto sea la producción manufacturera como la agropecuaria, en este momento completamente defraudada, y sin embargo no ves tractores en las rutas, no ves grandes industriales que digan esto es un desastre. Bueno, Alfredo de Angelis sí habló. Es senador nacional, fue uno de los que piqueteaban en el conflicto del campo. Bueno, pero dice lo que por ahí Rapalini o Nicolás Pino no dicen, ¿no? Esto es cierto. Y hablando, yo estoy recorriendo, muchos productores se sintieron engañados. La verdad es que una medida de necesidad del gobierno financiera no puede jugar con eso, ir y venir, ¿viste? Se habla de un negocio de más de 1.500 millones de dólares que quedó... Nos quedamos fuera de todo nosotros. Y encima ese dinero que se lo llevan las exportadoras no quedan en Entre Ríos, en Santa Fe o en Córdoba, quedan en las grandes empresas.
Así pues se lo llevaron las empresas grandes. Hay gente que está engañada con este gobierno o manipulada con este gobierno, ¿viste? Bueno, ahí está, entonces, Alfredo De Angeli engañado por este gobierno. Ay, pobre. Bueno, qué sé yo, es así. Es cierto que hay la última maniobra la que benefició a las cerealeras, se notó mucho. Se notó mucho. Sí. Se notó mucho y generó algunos problemas, ¿no? Ayer hubo, por ejemplo, el 9 de julio, un distrito de campo, ¿no? Sí. Obviamente, frente a la municipalidad, un reclamo, lo podemos compartir, es el 18, por ahí hasta lo pueden ver, el momento en el que un productor, que tiene buena parte de sus campos inundados, reclamaba frente al empleado municipal. Lo escuchamos, porque la intendenta... ¿Qué hicieron? Juan Pablo, ¿qué hizo? ¡Decime qué hizo! ¡Estás todo el día con el trabajo! ¡Estás todo el día tomando mate! ¡En la cacerola esa! A mí no me conformás con un mate. No tengo 60 años, como dijo mi padre. ¿Entendés? ¿Y sabés por qué no perdí a mi padre hace un par de años? Culpa del municipio del 9 de julio. Y la única vez, con ningún problema, porque estaba León. Y lo único que seguía dando la cara que se pues vaya que la... Bueno, iban a tener ahí una reunión con la intendenta María José Gentili del PRO. Y en 9 de julio no fue la intendenta, lo recibió, no sé qué rango tenía sinceramente la persona que los estaba recibiendo, pero estaban así de enojados, era grande la convocatoria, ahí se ve dentro de un salón, había muchos productores de la zona, quemaron gomas en la puerta de la municipalidad y todo esto, básicamente porque lo que dicen es no hay obra pública, no arreglan los caminos, no se hacen las obras para que no se nos inunden los campos. Muchos de ellos, por supuesto, son votantes de Milei y de María José Gentili, la intendenta del PRO de la ciudad de 9 de julio, ¿no? Bueno, le llegó a ellos ahora. Caballero de Día, en AM 530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad. Siempre. Saludamos, al otro lado de la línea está el ministro de Justicia y Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires, Juan Martín Mena. Ayer vi en redes sociales una publicación en la que comentaba así un paralelo muy parecido al que estuvimos comentando hace un ratito acá con Vale Di Croce, esta situación en que la Corte le da un tiempo excesivo, ¿no? Parece exacerbado el tiempo que tiene en relación a lo rápido que resolvió nada más y nada menos que los recursos de queja de Cristina Kirchner a Fred Machado, el narco que aparece vinculado de algún modo o en la escena a José Luis Esper. Juan Martín, buen día. Aquí Roberto Caballero te saluda junto a Marquito Cittadini, Vale Di Croce, aquí en la 530. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Roberto? ¿Cómo están todos por ahí? Bien. A ver, contanos un poco cómo es esto, porque vos tenés un panorama, una vista amplia en este sentido. Judicialmente hablando, hay cosas que andan más rápidas, otras que andan más lentas, o me parece a mí. Claro. Mira, un poco lo que puse ayer en ese posteo. Vos sabés que desde que se viene hablando, está la denuncia presentada por Juan Grabois, se viene denunciando hace un tiempo lo de Fred Machado, este narcotraficante cuya extradición la pide Estados Unidos, y que aparece denunciado que financiaba las campañas de José Luis Esper. A mí se me ocurre rechequear, ¿cómo está la extradición de este muchacho? Y el expediente es de acceso público por la página de internet de la Corte, y ahí es cuando veo que el pedido de extradición de Estados Unidos es del 3 de mayo del 2022. Sacó cuenta bastante fácil, 3 años y 4 meses esperando en la Corte el trámite de extradición de este narcotraficante. Bueno, y ahí surgió un poco el enojo, la bronca, por esto que es bastante grave. Uno trata de explicarlo lo más llano posible, pero es gravísimo en términos jurídicos, en términos de derechos, en términos de democracia. Algunos, queriendo hacerlo más simpático, le llaman la cronoterapia del Poder Judicial argentino. Recuerdo, cómo se van regulando, sí. ¿Viste? Uh-huh. Bueno, la realidad es que es distinta vara. Básicamente es desigualdad ante la ley, básicamente es protejo y soy cómplice de mis amigos o de quienes me benefician políticamente y hago pelota al que no lo es, al adversario.
Y eso es un poco lo que está pasando. En 70 días conté días hábiles el recurso de Cristina Kirchner. Fueron 44 días calendario conté, siendo bondadoso. Días hábiles de la Corte fueron 44 para rechazar y no tratar una condena completamente arbitraria donde se denuncia la violación de derechos y garantías a troche y moche de alguien que fue 2 veces presidenta de la República Argentina. Y a un narcotraficante pedido para rendir cuentas de narcotráfico en Estados Unidos hace 3 años y 4 meses que le brindan impunidad, complicidad, en el peor de los casos negligencia, no lo sé. Cualquiera de las alternativas son incalificables para esta Corte, pero eso es lo que venimos denunciando hace tiempo, Roberto, vos lo conocés muy bien. O sea, tenemos la justicia en nuestro país en manos de estos 3 tipos que hacen lo que se les canta. Y si es un amigo, lo beneficio y lo encubro, y si es el adversario político, lo destruyo, lo hago pelota y lo proscribo, que es lo que hicieron con Cristina. Bueno, la Corte no está para eso. Están haciendo política y de la mala. Eso es lo grave, porque son quienes tienen que administrar justicia. Según la Constitución, son ese tercero imparcial que tiene que acomodar las cosas, la famosa balanza. Me pregunto, Juan Martín, ahí si tiene que ver que el abogado de Fred Machado sea el mismo que tiene el presidente Milei en la causa Libra. Mirá, sí, es así, efectivamente, el abogado es Francisco Neto. Yo no sé si tiene que ver o no, lo que sí me queda claro es que las cuestiones que interesan a determinados sectores políticos las resuelven de una manera y las que interesan a otros de otra. Por caso, hay una extradición que se sucedió en estos meses de un italiano que estaba en la Argentina y que está acusado y alega una persecución política en Italia, que Meloni se lo pide a Javier Milei y la Corte lo resolvió en una semana. Estoy hablando del caso de Bertolazzi. Entró a la Corte en marzo de 2025 y el 1 de junio la Corte lo resolvió. 3 meses tardó. 3 meses para extraditar un italiano a Estados Unidos que hacía muchos años que estaba acá en Argentina, que está es una causa muy conocida, es una causa que se denuncia, que es una cuestión política, cuestiones que prohíben las extradiciones, las cuestiones políticas. Bueno, en el caso del narcotráfico, que de política no tiene absolutamente nada, 3 años y 4 meses, mientras Fred Machado está muy tranquilo en una chacra en Río Negro, mientras la Corte demora el expediente para no extraditarlo. Mirá, es vergonzoso, sinceramente, o sea, cuesta, cada vez nos vamos quedando con menos adjetivos, menos calificativos. Es lamentablemente la justicia que tenemos y la que tenemos que profundamente reformar si queremos tener un país en serio, donde la ley vuelva a tener algún tipo de consideración, el peso que la ley nunca debió perder. Juan Martín, buen día, Valeria te saluda. Vale, ¿cómo estás? Todo bien. 2 preguntas. Una, ¿por qué, si la verdad que más de 70 y pico no tiene, Federico Machado goza de prisión domiciliaria, algo que se le cuestiona tanto a la expresidenta? Y lo segundo es, si sabías que el 27 de agosto la Corte volvió el expediente a el Juzgado Federal de Neuquén para seguir demorando un poquito más, ¿no? Como si no fuera suficiente estos más de 3 años. Exactamente. El 21 de agosto lo devolvió la Corte. Si vos repasan rápido la cronología de esos días, ¿qué había pasado? Habían aparecido las denuncias. Juan Grabois ya había hablado de que iba a denunciar públicamente, penalmente, en San Isidro a José Luis Esper por complicidad con el narcotráfico y ese financiamiento. Cuando se empezó a hablar públicamente de la cuestión que vincula al narcotraficante Fred Machado con José Luis Esper, la Corte ahí dijo, movamos porque se van a dar cuenta. Y después de tener durante 3 años y 4 meses el expediente, el 21 de agosto, es muy interesante, yo no quiero aburrir a la audiencia, pero el 21 de agosto lo manda al juez federal de General Roca, ¿no?, de Río Negro. ¿Y por qué se lo manda? Por un pedido de la defensa de Fred Machado. O sea, la Corte, teniendo ya dictamen fiscal en esta extradición, accede a un pedido de la defensa que dice que en Estados Unidos habría habido una resolución judicial que afectaría el pedido de extradición. Bueno, hacen política y de la mala, te decía hace un tiempo, pero deberían, aunque sea, disimular un poco de que saben algo de derecho.
porque la verdad se la llevaron, la tienen previa, derecho 1. La Corte no puede hacer eso. Claro. Para extraditar gente hay una ley de extradición, pero además hay tratados internacionales con los países. Nosotros, para extraditar gente desde y hacia Estados Unidos, tenemos un tratado internacional firmado con los Estados Unidos. Y ahí está catalogado estrictamente qué puede hacer un Estado y qué no puede hacer. La Corte no puede, a pedido de la defensa, ponerse a revisar si en un juzgado hubo una resolución respecto de otra persona que le podría beneficiar a Fred Machado. La Corte tiene que contestarle sí o no al pedido de extradición del juez que lo formuló. Y el sí o el no depende taxativamente de cuestiones que están reguladas en el tratado. Por ejemplo, que el caso no tenga una pena de muerte en el país de origen, eso nuestro país no lo permite, que sea delito allá y acá, porque no podemos extraditar algo por algo que en la Argentina no es delito. Se tiene que cumplir una serie de pasos, que no haya una causa más avanzada, pronto una condena en la República Argentina, para no privar de justicia en nuestro país. Bueno, la Corte no hizo nada de eso, y a pedido ni más ni menos que del abogado defensor del narcotraficante, demora la extradición, mandándole el 21 de agosto a hacer un trámite al juez federal de General Roca. Claro. Es un escándalo. Escándalo, por no decirlo mismo. En cualquier país medianamente serio, sí, esto tiene consecuencias disciplinarias graves para los jueces que lo adoptaron. Total. Ni que hablar cómo están cagándosele de risa, perdón por la palabra, a la justicia de Estados Unidos, que estos tipos dicen tanto a tirar. Tal cual. Es vergonzoso. Y respecto a José Luis Esper, es él el que tiene que explicar por qué aparece en la contabilidad de un grupo narco. Digo, porque ayer yo lo vi que fue un canal de televisión decir, bueno, esto es una operación. ¿Operación de qué, señor? Usted aparece en la contabilidad, en una condena a una contadora de un grupo de narcotraficantes en Estados Unidos, le secuestran los papeles a la contadora y aparece que le transfirieron $200.000. O sea, es un escándalo. Ese tipo es el candidato a diputado del oficialismo por la provincia de Buenos Aires. Una vergüenza. Una vergüenza, pero otra vez el Poder Judicial tirándose arriba de la granada de la política, sí, para beneficiar a determinado sector y perjudicar a otro, ¿no? Más claro imposible. Juan Martín, te agradezco mucho estos minutos. Sé que estás trabajando un día arduo como siempre. Abrazo grande. Muchísimas gracias a ustedes. Un abrazo grande a los tres. Juan Martín Mena, ministro de Justicia y Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires, y una explicación que indica también la gravedad, que no es solamente el caso Esper, sino la gravedad institucional, la bomba institucional, ¿no? Una corte que aplica doble vara, pero en este caso beneficiando a un narcotraficante. Esto uno, cuando recorre los anales de la justicia, ha hecho demasiado escándalo, pero este es uno en particular que a uno le llama la atención. Digo, el abogado de este narcotraficante en la Argentina es el mismo que del presidente. Sí, y un dato más que va a empezar a ramificar. También hay una diputada, que es la diputada por Río Negro de La Libertad Avanza, que es la pareja del socio. Digo, del prestanombre de Fred Machado. Digo, hay un montón de cosas ahí en la que van a empezar. Eso, ya fue dicho, por Martín Soria. Exactamente. Y también genera ruido. Mañana tendría que haber, digámoslo así, reunión de la Comisión de Presupuesto. Bueno, quizás ese ruido mañana se vea. Pensamos, escuchamos, debatimos y construimos. ¿Dónde? En AM530. Todas las mañanas, Caballero de Día. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. En AM530 pasan muchas cosas. Y todo lo que pasa está en la red. Somos Radio AM530 en Instagram. Entérate de lo que pasa. AM530. Somos redes. Somos radio. Vuelve Deviniendo Tato, un homenaje teatral a Eduardo Tato Pavlovsky en su faceta como psicodramatista. Dirigido por Gabriela Villalonga, el actor Maxi Sarramone compone a 7 pacientes y al mismo Tato Pavlovsky en una vertiginosa terapia grupal. Sábados a las 21 en Tadrón Teatro, Niceto Vega y Armenia, Palermo. Entradas por Alternativa Teatral. El sabor que te acompaña es Café Bantú, el aroma en la mañana de Café Bantú, Bantú.
Pablo Caruso está en AM530. Está en línea la diputada nacional de Unión por la Patria, Paula Penaca. Todo el gobierno de Milei profundiza la crisis de gobernabilidad, entregando absolutamente nuestra soberanía, y lo que nos tenemos que preguntar los argentinos y las argentinas es ¿quién gobierna nuestro país hoy? Ir de rodillas a pedir auxilio a Trump tiene que ver con entregar absolutamente desde nuestros recursos naturales comunes, que ya vimos en la negociación con Ucrania del gobierno de Estados Unidos, que por supuesto fue lo primero que fueron a buscar, y no va a ser distinto en la Argentina. A las 16, que vuelvan las ideas en AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad. Siempre. Comunidad Loma Segura. Sumamos 300 nuevas alarmas y alcanzamos más de 1.300 en todos los barrios. Municipio de Lomas de Zamora. Gobierno de la comunidad. Intendente Federico Otermín. ¡Wow! ¿Cómo dices cuenta DNI? ¡Wow! ¿Que ahora tienes plazo fijo? ¡Wow! ¿Y que tienes una tasa especial? ¡Wow! Y eso hace que tu dinero crezca. ¡Wow! Y crezca. ¡Wow! Y crezca. ¡Wow! Pará, ese último wow no entendí. ¡Wow! Ah, que crece. Cuenta DNI. Tu plazo fijo de Banco Provincia es realmente wow. ¡Wow! Ya construimos el primer complejo socioambiental Ecoparque Quilmes y el vivero municipal Yolanda Ortiz en Don Bosco. Ahora instalaremos contenedores en el 50% del distrito y seguiremos avanzando en el sistema de recolección diferenciada de residuos. En Quilmes, seguimos para adelante. AM530 Somos Radio. Buscamos la verdad siempre. Ocho minutitos pasaron de las 9. ¿Qué estamos escuchando? Estamos escuchando Lucía, se llama la canción de Milo J de su nuevo disco, La vida era más corta, acá con Soledad. Mirá qué lindo. Divino, es que hermoso. es uno de los discos del año sin duda, el de Milo J, ¿eh? Qué lindo, che, me Precioso. encanta este pibe. Ayer Carlitos Polemene le dedicó buena parte del programa a presentar el disco, la rompió, ¿eh? La verdad que estaba ayer coleccionable. El programa de Carlitos Polimeni aquí en la 530 de la tarde, la 530 como así. Pero bueno, Círculo Digitales. Círculo Digitales con Vali Di Croce. ¿Qué tenemos nuevo? Vale ahí. Bueno, tenemos nuevos personajes. La semana pasada, esta columna se ha dado en intitular El Círculo Rojo Digital Avanza. Sí. Ya es como un clásico. Sí. La semana pasada, en el medio de las negociaciones de este gobierno de traders y de matones de Internet,
pasó algo en paralelo. Vieron que yo siempre me pongo a mirar qué anda pasando por ahí. Y una de las cosas que pasó es que el embajador argentino, Oxenford, Alec Oxenford, de quien ya hemos hablado acá, director de Endeavor, estuvo en las oficinas de Globant. Tenemos un tuit, él lo compartió, mientras que se estaban preparando para ir a la asamblea de la ONU, esto fue el 24 de septiembre, Alec Oxenford, que es el embajador, dice: hoy tuve un gran placer como embajador de la Argentina en Estados Unidos de participar en un desayuno en las oficinas de Globant, en la ciudad de Nueva York, junto a Su Majestad, la Reina Máxima de los Países Bajos, Su Alteza Real, la Princesa Catarina Amalia de Orange, el fundador de Globant, Martín Migoya, y el empresario y emprendedor Wenceslao Casares, dice el embajador. Y cuenta que es un espacio valioso de intercambio y demás. Tenemos una foto que los muestra, él acompañó el tuit. El primero, el de rulitos para quienes están viendo, ese es Wenceslao Cáceres. Después está Martín Migoya y las altezas reales, como dijo el embajador. Más conocido como Wences. Exacto. Pero acá viene el dato. ¿Se acuerdan que yo la semana pasada les pregunté si Taratuta era más o menos rico que Messi? Sí, me acuerdo. Bueno, Wenceslao Cáceres, ¿ustedes qué dicen? ¿Es más o menos rico que Messi? Sí. Y debe ser más rico. Bueno, yo les voy a leer un fragmento de la revista Forbes. Sí. Tan rico es Wenceslao, de quien vamos a hablar hoy. Wences. Tratémoslo bien. Wences, sí. Tan rico es que Forbes, cuando publica la lista de las fortunas argentinas, dice lo siguiente: en el mundo empresarial circula la versión de que existe un empresario aún más rico que Marcos Galperín, el top. 8.500 millones, ¿sí? Bueno. Se trata de Wenceslao Casares, quien se hizo millonario al vender Patagon. Patagon era una empresa de servicios digitales para bancos. La vendió a 528 millones de dólares en el año 2000 al Banco Santander. Siempre un adelantado, Casares fue uno de los primeros empresarios globales en comprar Bitcoin y en convencer a todo Silicon Valley y a cientos de empresarios de que esa moneda valía $13 y podía llegar a valer 1 millón en algunos años. Bueno, Casares creó varias compañías, ahora vamos a hablar de eso. La cuestión es que como no pueden evaluar cuánto tienen cripto, en Bitcoin, no se sabe, entonces no entra en la lista de Forbes. Pero sí entra en la lista de 1.000 millonarios a los que invitan. Tenemos una foto. ¿Ustedes se acuerdan que hablamos acá del campamento de Sun Valley? ¿Se acuerdan del chalequito de Caputo y de Milei? Que decía Sun Valley 2025. Bueno, ahí lo vemos a Wenceslao recorriendo las instalaciones de Sun Valley. Es la segunda vez que lo invitan, ya había estado allí en 2018. Para entrar ahí, uno es un 1.000 millonario. Es un club muy exclusivísimo. Selecto, pero muy selecto. Exclusivísimo. Ahí está Wenceslao Casares, que estuvo este año y ya había estado en 2018. Patagónico se fue a vivir a Palo Alto, a Silicon Valley, en 2007. Creó la primera billetera de Bitcoin del mundo. Se le dice el rey del Bitcoin. Adivinen que es miembro de la Junta de Endeavor. Mirá. Este año, ya había estado en 2018, estuvo en Sun Valley y yo les cuento 2 o 3 cositas. Cofundó Patagon, el portal de servicio financiero adquirido por el Banco Santander. En 2013 repitió el esquema y vendió por 43 millones Lemon Wallet, una billetera virtual que había creado en 2011. Fundó Xapo, que en 2013 se convirtió en un banco de Bitcoin, considerado el custodio más grande de criptomonedas del mundo. Y en 2019 obtuvo 55 millones de dólares por una parte de la firma. Integra el directorio de PayPal. ¿Se acuerdan PayPal? La billetera virtual creada por Peter Thiel. Sí. Este año se conoció el apellido porque su hijo, Diógenes, es quien salió en varios de los medios cuando estalla el caso Libra, el fraude y la estafa de el presidente de la nación. Lo entrevistaron y él fue quien contó que en Estados Unidos se decía que alguien del entorno de Milei había cobrado 5 millones de dólares para que el presidente hiciera la promoción. Pero volviendo al rey del Bitcoin, ¿se acuerdan que
yo creo que tenemos otra imagen, es que es Casares y el fundador de PayPal. En esta imagen, lo que pueden ver es, esto es uno de los eventos de Endeavor con personalidades de Silicon Valley. El que ven con el morralito, el que está al lado, es Reid Hoffman. ¿Quién es Reid Hoffman? El creador, junto con el señor Peter Thiel, de PayPal. ¿Sí? Sí, sí. Bueno, esto fue 2018, en el foro de inversiones de Silicon Valley, organizado por Endeavor. Y tenemos otra imagen donde se lo ve a Thiel, a Peter Thiel, el malo de la película, con Hoffman, y ellos son amigos hace más de casi ya 40 años y se conocieron en Stanford, crearon PayPal y trabajaron juntos. Bueno, ¿por qué traigo a Thiel y muestro estas relaciones? Porque recuerden que Thiel, Peter Thiel, que está ahí en la foto junto a Hoffman, fue a Casa Rosada 2 veces de la mano del embajador, que es quien organiza este desayuno en Globan, en Nueva York, la semana pasada. Oxenford. Exacto, que es el nexo permanente entre todos estos tecnorricos interesados mucho por el litio, los minerales críticos, las grandes extensiones de tierra, la energía barata y demás. Bien. Como todo tiene que ver con todo, Casares, Migoya y Oxenford publican esta foto en las instalaciones en Nueva York de Globan. Ahí lo vemos al embajador, muy contento, muy feliz con estos millonarios. Ya sabemos quién es Casares, que es el que está en la foto. Ahora vamos a Martín Migoya, porque se habla mucho de Globan, pero se habla poquito de Martín Migoya. Martín Migoya, que fue el anfitrión del desayuno, es la cara más visible de Endeavor. Desde 2024, el año pasado, es el presidente de Endeavor. Estudió en la Universidad de La Plata, donde se graduó como ingeniero electrónico en 1993. Tiene un máster en el SEMA de Administración de Empresas. Su frase de cabecera, vieron que siempre tienen como ese lado de autoayuda, es: pensar en grande, pensar en chiquito, cuesta lo mismo. Mejor pensar en grande. Omiten el capital ahí, ¿no? Para pensar en grande, porque... Su regla de oro, escucha esto, Nati, que te va a gustar, es: el único secreto es tener resiliencia. Palabra muy de los 90, ¿no? No haber tenido la precaución de nacer multimillonario. Y resiliente. Claro. Sino resiliente. Bien, bien. Hacer las cosas mal casi todos los días. O sea, esa es como él dice, que si vos todos los días haces cosas mal, pero también haces cosas bien, vas por el camino correcto. Claro. Es como el Yin Yang, vieron que son toda gente muy así. La fórmula del éxito no está en la perfección, dice Migoya, sino en el compound. Viste que ellos siempre te meten una palabra en inglés. ¿Qué es el compound? El compound, yo me puse a buscar, es: si haces un cachito bien todos los días, por más que hagas 10 cosas mal, avanzás en el sentido correcto. Bueno, y ese cachito de bien debe ser tolerar la explotación, ¿no? A lo que llaman resiliencia. Cada tanto... qué sé yo, dar un aumento. Cada tanto, algún empleado le hace un aumento. Está bien. Es un poquito. Y esa parte le va a gustar a Caballero. A Caballero. Sí, dígame. A ver. Porque la semana pasada yo me di cuenta que te gustó lo de la historia de Taratuta. Entonces, así como Taratuta, sí. Gastón Taratuta, viste que en el mundo emprendedor todos tienen una historia de esas, ¿viste? ¿Se acuerdan que Taratuta había ido con $15 a Estados Unidos? Sí. Y bueno. Sí. Cuenta Forbes que antes de fundar Globan y convertirlo en un unicornio valuado en miles de millones de dólares, Martín Migoya vendía papel coloreado en las librerías de La Plata. Pero qué dulzura. Así empezó, qué lindo. Y se volvió mega multimillonario. ¿Cómo? Entrevistar a los libreros que les vendía. No sé, le debe haber vendido muchos papeles. Básicamente lo que hacía Migoya es, agarraba resmas de papel blanco, las teñía de color y vendía papel de color. Casi un hippie. Casi un hippie, ¿no? Exacto. ¿Cómo se llama? Batik. Es un batik de resmas. Sí. Cuenta Forbes también que la escena es Argentina post-crisis de 2001. 4 amigos aburridos, esto es textual, no estoy yo frivolizando la situación. 4 amigos aburridos, el mito del garage, ¿no? Como hablábamos la vez pasada. Y casi en la quiebra se juntan a tomar cerveza, hablan, se quejan un poco, pelotean ideas y de esa reunión sale un plan de negocios de una sola línea. Unos genios. Vamos a vender en Europa y Estados Unidos. Ahí está. En 2003 esa línea se hace realidad. Junto a 3 socios, Englevienne, Martín Humaran y Néstor Nochetti, Migoya funda Globan. Tenemos una foto donde se ve, ahí están los 4. ¿Qué año era? Perdón, que no me... 2003.
Enero de 2003. ¿Qué pasaba ahí en 2003? Estaba asomando el viento que llegaba desde el sur. Globan es una compañía desarrolladora de software que para 2019 era uno de los 5 unicornios argentinos, que son las empresas que valen más de 1.000 millones de dólares. Sí. Cuenta la historia que Migoya fue quien tuvo el momento epifánico, yo estoy citando todo textual, para crear la compañía. Estaba desesperado por encontrar maneras de volver a hacer rendir su sueldo, acá viene el dato, y empezó a jugar con las acciones. Compró papeles de una firma india a $17 y 40 días después las vendió a 34. Chicos, a mí, yo todo muy lindo, pero mi barrio se llama especulación. Es un trader vinculado a la tecnológica. Claro. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Porque lo que dice es, compró a X, vendió a más. Digo, nada nuevo bajo el sol, ¿no? Desde los inicios del gobierno de Cambiemos, ¿se mostró cercano a quién? Cercano a... ¿Era opositor a Mauricio Macri? No huele, no pareciera ser. No va a ser opositor a Macri. Si fue el primero que pensó en Helios. Integró durante el gobierno de Macri, vieron que ellos dicen que no les interesa la política, bueno, integró el Consejo Presidencial Argentina 2030. Esto para los libertarios que creen que el Consejo Asesor del Presidente es una novedad, chicos, ya lo tenía Mauricio Macri. Consejo Presidencial Argentina 2030, un grupo de intelectuales y empresarios de distintos ámbitos que desde noviembre del 2016 hicieron las veces de asesores ad honorem del gobierno. Les daba vergüenza cobrar, se la llevaban por otro lado. Participó del foro de inversores en el CCK junto con unicornios argentinos y en 2018, ustedes recordarán que en Argentina, en el caos post endeudamiento, se hizo el G20. Claro. Bueno, él participó del B20, que dentro del G20 era el que reunía a todos los emprendedores vinculados con tecnológicas. Globan firmó un manifiesto apoyando al gobierno de Cambiemos, organizó incluso un WhatsApp de empresarios que defendían el libre mercado y la propiedad privada, y en 2024, ya en el gobierno de Milei, él asume como presidente de Endeavor, reemplazando a uno de sus socios que había estado 10 años en Endeavor. Y dice, la misión de Endeavor es impulsar a los emprendedores a alcanzar su máximo potencial. Y estoy emocionado de continuar el legado que deja mi amigo Hubert. Hubert, el socio fundador de Globan. Migoya había sido ya elegido varias veces emprendedor del año por Endeavor. En el evento Sub-20 que se realizó en Córdoba, del que hablamos la semana pasada, compartió 2 libros que él considera imprescindibles. Drive, de un tal Pink, que dice que la gente necesita saber que estoy construyendo una catedral. No importa si estoy poniendo el ladrillo, yo tengo que decir que soy el constructor. Esta idea, ¿no?, de cómo se venden los emprendedores. Y el otro es un libro que se llama El talento está sobrevalorado. El talento está sobrecalificado. El libro demuestra, y yo soy muy fan de eso, que gran parte de la gente exitosa no nació con un gen especial, sino que se esforzó mucho. Bien. Sí, me imagino. Vos no te has esforzado, Roberto. No lo suficiente, evidentemente. No lo suficiente. No. Exactamente. Si hubiera querido, capaz, pero no se me ocurrió. Migoya está fanatizado por la inteligencia artificial. Dice que es la oportunidad más grande que él recuerde haber visto en la historia de la humanidad. En inteligencia artificial estamos en la era donde estamos mandando emails, porque él compara como que recién empieza esto, que es como cuando recién apareció Internet y lo único que creíamos que Internet podía hacer era mandar emails. Yo quiero que escuchemos a Migoya, que se caracteriza por, a diferencia de otros, sí expresarse políticamente, hablando de cómo ve la Argentina. Son 2 minutitos, pero con esto es el único audio que tenemos, pero escuchen cómo se refiere a este momento de la Argentina Migoya. Bueno, esta vez es diferente porque el gobierno está haciendo lo mismo que yo haría en Globant, o lo mismo que harías vos en tu casa, ¿no? Si te entran 10, gastas 9,50, tratás de ahorrar 0,5. O mínimo gastás 10, pero... Es la excepción en el mundo. Sí, es la excepción en el mundo. Entonces... cuando un gobierno hace eso y deja de imprimir y entiende que esa confiabilidad que le estás dando a la moneda es esencial y estabilizar la macro y bajar la inflación, la verdad que está bueno y yo no vi ningún proceso así en mi historia. Después
la segunda parte de la esencia de lo que está pasando es una cantidad de reformas estructurales que nunca se vieron también. Y estamos como rascando la superficie, ¿no? de lo que puede ser. Y son reformas estructurales que a veces pasan desapercibidas, pero son extremadamente importantes para desarrollar negocios. Ya hay una nueva aerolínea que se instaló, hay un montón de regulaciones para hacer las cosas más fáciles. Entonces el gobierno creo que está haciendo lo que había que hacer en la Argentina hace mucho tiempo, y por eso soy muy bullish con respecto a al futuro del país. Y bueno, creo que eso ya se está viendo en el riesgo país, se está viendo en los números de inflación, se está viendo en el valor de las acciones de las empresas argentinas, que estaban extremadamente subvaluadas. Y ese fenómeno va a seguir, va a continuar. Y sobre todo, la tercer pata de lo que va a pasar es que, bueno, muchos bancos ahora lo que tienen que hacer es prestar dinero a la gente y entender qué gente puede recibir ese dinero y qué gente le va a devolver ese dinero. Eso es jugar a ser banco, y jugar a ser banco expande el crédito privado. El crédito privado en Argentina está súper contraído, estaba en alrededor del 3%, cuando eso en Europa por ahí lo tenés en el 50, 60, 70, mismo en países de la región. Entonces, cuando vos sumás que están haciendo bien los deberes fiscales, que no están imprimiendo plata, que se está por primera vez expandiendo el crédito en la Argentina y se está haciendo reformas, y la verdad que es muy alentador el escenario. Esto dice Martín Migoya en 2024. Bueno, yo le quiero contar a Martín Migoya que vengo del futuro y esas cosas que él valora no suceden ya. Que el riesgo país está alto, que volvió a subir ayer el crédito está otra vez un poquito complicado porque las tasas están complicadas. No hay crédito. Y lo único que queda en pie, como siempre, son las reformas, ¿no? De hecho, Milei reiteró el otro día en un evento en la sociedad rural que lo que se busca son reformas laborales, básicamente. Cada vez, o sea, financieras, laborales, etcétera. Cuando Migoya dice esto es a fines de 2024. Pero ¿qué pasa con Globan? Globan, en julio de este año, fue calificada como obsoleta por algunos analistas. Y en Forbes y en Bloomberg hablaron de la necesaria reinvención de Globan tras el despido de parte de su personal, 1.000 trabajadores, en un contexto donde los gigantes tecnológicos están despidiendo trabajadores, pero no bajan sus ganancias. De hecho, cuando bajan las acciones de Globan fue porque había una expectativa superior al crecimiento que la empresa tuvo, pero no es que no creció, porque están en el proceso de transición hacia la inteligencia artificial, están reconstruyendo sus estructuras empresariales. Tenemos una foto donde se lo ve, para variar, a todos estos tecnorricos, se los ve siempre muy contentos, ¿no? Con Milei, está Milei haciendo Javier el gesto Milei, de los deditos para arriba con Migoya, es una selfie en realidad. Exactamente. 57% perdieron las acciones de Globant en un momento. Y no me llama la atención, pero es interesante que lo pensemos. Cuando Migoya se reúne con Milei, esa foto es parte de las reuniones que han tenido en Estados Unidos, organizadas por el embajador norteamericano, Alec Oxenford, con todos estos grandes empresarios de las finanzas y de la tecnología. El embajador argentino en los Estados Unidos. Exacto. Damian Reidel, quien en inglés es amigo también de Migoya, sí. Muy amigo de Migoya y muy amigo de Alec Oxenford, es quien les ha dicho en inglés que lo que sobran aquí son argentinos. Bueno, Migoya y su socio dijeron en esta reconversión que está llevando adelante Globan que nadie se salva solo. Hola, ¿qué tal? Pero sin embargo plantean que el futuro es la inteligencia artificial y que, ¿cuál es el problema? Los gobiernos, que vienen muy atrasados y que pretenden regular, que ellos podrían resolver los problemas mucho más rápido si los gobiernos no intervinieran. Yo insisto, habló de capital recién Nati. Los estados, y uno es peronista, están para regular la relación entre el capital y el trabajo. Estos tecnorricos lo que quieren no es que desaparezca el Estado, quieren que desaparezca el trabajador.
Y esa es la discusión con el capital. Entonces, me parece que tenemos que seguir prestándole atención a estos hombres que se sacan selfies con Javier Milei y que lo único que quieren es energía barata, minerales críticos y que el Estado los deje hacer lo que se les da la gana. Vale de Croce, en Caballero de Día. Caballero de Día, en AM 530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad. Siempre. Doctora Salvo, ¿cómo dice que le va? Buen día. Muy bien, Roberto, muy bien. Y después de escuchar a Vale Di Croce, mucho mejor. Estamos en el Círculo Rojo Digital. Totalmente. Ahí, en pleno combate. Escúcheme una cosa, ¿de qué va a hablar usted? Vamos a hablar de la denuncia penal que le hicieron al presidente de la Nación y al ministro de Economía, ya no los quiero ni nombrar, por el decreto que fijó las retenciones ceros y que beneficiaron a las grandes agroexportadoras de nuestro país. Bien, ¿qué fue? Y esto fue Claudio Lozano, candidato a diputado nacional, economista, pero me parece que hay que enmarcar esta medida, este decreto. Vale recién hablaba de la regulación del capital por parte del Estado. Y tenemos hoy en día presidiendo los destinos de la patria a quienes dijeron que iban a hacer topos para destruir ese Estado, para desregular, nada más mentiroso. No solamente que cooptaron el Estado, sino que re-regularon, por supuesto, a favor del capital financiero, que ya está haciendo estragos y que puede explicar varios de los fenómenos, desde lo que está pasando con los narcos hasta lo que está pasando con la economía de nuestro país. Este decreto, por si no recuerdan, fijaba retenciones cero para la exportación de granos porque nuestro amigo Caputo necesitaba 7.000 millones de dólares para acreditarle al Tesoro y para ese préstamo de monedas que no recuerdo cómo se llama. Bueno, todo eso porque, por supuesto, el swap. El modelo no resiste la fuga de capitales y desde ya que empiezan a echar los manotazos de ahogados. Pero vamos a este decreto en particular. La denuncia que hizo Claudio Lozano la hace, ya les dije, contra Javier Milei, Guillermo Francos, el jefe de gabinete, el ministro de Economía Luis Caputo, además de un conjunto de empresas importantes que se beneficiaron por defraudación millonaria. Este decreto que fijó las retenciones cero contraría una ley que es la ley 26.351. ¿Saben de qué año es? Del año 2007, y que intentaba que justamente estas maniobras no fueran especulativas y que cuando se reduzcan las retenciones, las personas que iban a exportar tuvieran efectivamente ese material a exportar, porque muchas veces especulan, no lo tienen y utilizan esa retención cero para, por supuesto, especular y beneficiarse. Eso es lo que decía el artículo 1 de esta ley. Esta ley surgió justamente para cerrar un vacío legal que permitía la práctica de la privatización de las retenciones. Así se dijo en su momento. Se debía acreditar la tenencia efectiva como exigencia de fondo que garantizaba la veracidad de la operación y no la especulación de esa operación. Justamente es lo que no previó este decreto, con lo cual este decreto es ilegal. Ustedes saben que existe la famosa pirámide kelseniana, arriba está la Constitución, las leyes, y los decretos, que son una excepción, sirve para reglamentar las leyes, no pueden legislar porque si no el presidente de la Nación estaría arrogándose la función del poder legislativo. Bueno, es lo que hizo ahora. Están gobernando a decretazo, al mejor estilo Carlos Menem. ¿Y qué es lo que dice esta denuncia? Que es muy interesante. Que no fue una medida de fomento de las exportaciones. Sí, ya lo sabemos todos. Pero bueno, es interesante destacarlo. Sino que fue un ardid meticulosamente diseñado para beneficiar de manera ilegítima y multimillonaria a un grupo concentrado de corporaciones, constituyendo presuntos delitos como negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública, abuso de autoridad y defraudación en perjuicio de la administración pública. Además dice otra cosa que es interesante. Dice que es materialmente imposible producir el volumen de exportaciones porque aproximadamente hubiese requerido 650.000 camiones en dos días, que fue cuando se agotó justamente esta medida. ¿Cuáles son los números entonces? La medida del gobierno entonces estableció un cupo de 7.000 millones para exportaciones con un pago de derecho de exportación cero. En 48 horas se registró un volumen de declaraciones de venta de casi 19,6 millones de toneladas. Esto es lo que materialmente imposible en 48 horas si no acreditas la efectiva tenencia, ¿no? Estas operaciones registradas dejaron de contribuir al Estado por un total de 1.540 millones de dólares. Y el complejo sojero se quedó con el 80% de lo declarado, es decir, 5.600 millones
millones de dólares y absorbió el 92% de los beneficios fiscales. Es decir, más que resiliencia, más que hacer las cosas bien, hace falta aprovecharse del Estado. Bueno, por último, para cerrar, porque es importante, así como nuestra compañera Vale siempre menciona quiénes se benefician, que están ahí en el ostracismo. Bueno, fueron las 7 empresas que se beneficiaron, algunas de ellas, y que dominan el mercado de cerca del 90% de las exportaciones declaradas. Cargill, Bunge, Molinos Agro y Viterra. Bueno, hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Claro. Entonces no es que el mercado se regula solo, no es resiliencia, no es meritocracia, no es verla antes, la vi, es utilizar el Estado en beneficio de los grandes grupos económicos, mientras hambrean el país, nos vuelven a endeudar y vaya a saber si nuestros bisnietos van a ver un país desendeudado. La doctora Natalia Salvo, nuestra candidata aquí en Caballero de Día. Nos vamos a ir ahora a una tanda. Después de la tanda tenemos a Ana Arias, candidata a senadora por Fuerza Patria en Capital Federal, la ciudad. Nos va a explicar qué es lo que vamos a votar. Nos vamos a encontrar con una boleta, que es una boleta extraña, que no tenemos mucho registro de ella. En ella hay que hacer una sequía. Bueno, todo eso lo vamos a estar tratando en el último rato del programa para hacer algo de pedagogía alrededor de lo que se viene y que sepan ustedes votar. Ya saben a quién, ahora van a saber cómo. Deja tu mensaje en nuestra línea de oyentes de WhatsApp 11 3200 0530. Somos Radio AM530. En Pilar contamos con Mimuni, nuestra herramienta digital de atención ciudadana para solicitar turnos, realizar trámites y gestionar reclamos de manera ágil y cercana. Descárgate la app o chatea con nosotros por WhatsApp a través de 11 52 38 68 64, las 24 horas del día. También podés acercarte a cualquiera de nuestros puntos Muni de lunes a viernes de 8 a 18 horas y los sábados de 9 a 15 horas. En Pilar seguimos acercando el Estado a todos y todas las pilarenses. Pilar presente con futuro. Teatro Picadero, un espacio de arte y encuentro. Reí, pensá y emocionate. Vení a nuestro restaurante y completá la experiencia. Consultá la cartelera en teatropicadero.com.ar. Teatro Picadero, mucho más que un teatro. El último Perón, de la Argentina al mundo. Renovada edición de un libro ya clásico de Javier Garín que desarma las falacias sobre la última presidencia del general Perón. Logros políticos, sociales y económicos de un gobierno acosado por las agencias golpistas de Estados Unidos y Gran Bretaña. La banca internacional aliada al empresariado cipayo y antipatria de siempre y el terrorismo de la AAA de las 3 Fuerzas Armadas. Conseguilo en librerías y en edicionessicus.com.ar. Te esperamos en nuestra librería Café de Adolfo Alsina 685, Capital Federal. Ediciones Sicus. Libros para una cultura de la integración. Seguí a la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires a través de sus redes sociales y entérate de todas las actividades legislativas. En Instagram y Facebook como @diputadosBA y en Twitter como HCDiputadosBA. En la Defensoría del Pueblo podés hacer tu reclamo todos los días las 24 horas. Comunicate al 0800-222-5262 o encontrarnos en redes. Somos Defensoría PBA, Defensoría del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires. Proveedor Hogar. Te acercamos la oportunidad de equipar tu casa al precio más bajo. Escribinos al 11 44 15 25 40. Proveedor Hogar. Trabajamos para estar cerca tuyo. ¿Sabías que estás increíblemente cerca de una de las catedrales más importantes del mundo? ¿De un teatro a la altura de la Scala de Milano? ¿De un museo de ciencias naturales tan impactante como el Smithsonian de Washington? ¿De un parque infantil que inspiró al mismísimo Walt Disney? ¿Y de la primera ciudad planificada de Latinoamérica? Sí, todo eso lo encontrás en La Plata, además de una increíble gastronomía, los mejores planes y plazas diseñadas para enamorarte. Redescubrí La Plata. Estamos acá, increíblemente cerca. Municipalidad de La Plata. Saverio el Cruel, el clásico de Roberto Arlt, se presenta en su segunda temporada con dirección de Gabriela Villalonga. La crueldad
la violencia y la farsa en el seno de las clases dominantes bajo la mirada ácida del autor que cobra vigencia en estos tiempos de tecnocapitalismo brutal. Un material necesario para reflexionar sin perder el humor sobre quién es realmente el cruel en un presente individualista y precarizado. Saverio el Cruel, todos los domingos a las 17 en el mítico Teatro Payró, San Martín 766, Ciudad de Buenos Aires. Las voces se multiplican. Nuestra comunidad se agranda. Bueno, acá le mandamos un videito de Chivilcoy, provincia de Buenos Aires. Como siempre, arriba del auto me espera la 530. Gracias a la comunidad 530, renovamos nuestra planta transmisora. Más potencia, más llegada. AM530 Somos Radio. A todo el país. Caballero de Día. En AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad. Siempre. Minutitos pasaron de las 9 de la mañana, Florcita. Estamos escuchando a los tipitos con algo, pero justamente tengo algo para contarte importante de Vale Di Croce, porque mucha gente dice genia, Vale, qué bueno. Dentro de lo que es el marco de las segundas jornadas de comunicación pública y política, se va a estar presentando mañana a las 18, en el edificio Presidente Néstor Carlos Kirchner en La Plata, Vale Di Croce, 6 de la tarde, aula 22, diagonal 113, número 291, autora del Arca de Milei, cómo y con quién construyó su poder, y junto a ella Victoria De Masi y Mercedes D'Alessandro. Es candidata con las compañeras aquí. Muy bien. Está escuchando, le mando un saludo. Beso grandote a Mechi. Bueno, vamos a presentar a nuestra invitada hoy. Ella es una profesora, doctora, decana de la Facultad de Ciencias Sociales, candidata a senadora nacional por Fuerza Patria, y hoy nos viene a ayudar Ana Arias, de ella se trata, a saber no solamente qué votar, que alguno puede estar en la duda, vaya a saber, sino cómo votar. Así que bienvenida a la clase magistral. Arias, ¿cómo le va? ¿Qué dice? Buen día. Me va muy bien, muy contenta de estar acá con ustedes. Bueno, igualmente nosotros. La verdad que cuando la vi entrar con esto, porque se vino con un cartelón enorme, que no es más que nada que en escala la reproducción de lo que va a ser la boleta con la que nos vamos a encontrar en el cuarto oscuro, que tiene ya de por sí bastante dimensión, y esto es obviamente una escala mayor, ¿no? Para que se note. Claro, porque es importante que todos sepamos que vamos a votar de otra manera, porque anteriormente cuando íbamos al cuarto oscuro nos daban un sobre y uno elegía entre las boletas que estaban adentro del cuarto oscuro. Esto ya no va a suceder. Cuando nos presentemos a votar, el presidente de mesa nos va a dar una boleta, que es la boleta única papel, que es la que trajimos acá en el super cartel, pero que va a ser tiene un tamaño similar a una hoja A4, una hoja oficio, y las personas tienen que marcar 2 veces en la ciudad de Buenos Aires, una vez en provincia de Buenos Aires, las categorías que van a votar. Por ejemplo, senadores o diputados en ciudad, en provincia nada más que diputados. Nosotros, bueno, en Fuerza Patria estamos presentando la opción en la que encabeza Mariano Recalde, en segundo lugar estoy yo, y en diputados está Itay Hatman,
acompañado por Kelly Olmos, sí. perdón, uy, le cambié. Nelly, y le por mandamos supuesto Nelly. que está No se va a Natalia, enojar. nuestra gran Natalia, como candidata a Mi decana, además de mi candidata. Es una de las candidatas, pero es importante varias cosas. ¿Te parece que dé la explicación breve? Pero por supuesto. Una es que no se pueden llevar las boletas. Porque anteriormente, sobre todo algunas personas grandes decían, bueno, yo ya me llevo la boleta preparada para no tener que estresarme en encontrarla, o para no tener que llevar los anteojos, o cosas por el estilo. Esto ya no va a ser posible, porque solo se puede utilizar la que está firmada por el presidente de mesa, que es la que le van a dar ahí. Te la dan en el momento. Exactamente, le dan en el momento, y esa es la boleta que en el cuarto oscuro lo que va a hacer la persona es marcar 2 veces en Ciudad, una vez para diputados, otra vez para senadores, de la opción que las personas elijan votar. ¿Hay que llevar la virome, la lapicera, el fibrón o te lo dan ahí? Te lo pueden dar ahí si la persona se quiere quedar tranquila con eso, pero no creo que haya mucho problema con eso, porque circularon algunas versiones. Yo no creo que sea ese el problema electoral, pero si quieren llevar su virome, nadie se los va a impedir y está muy bien. Pero es importante saber que no se puede llevar, que hay que llevar los anteojos, quienes tengan necesidad, puede ser que haya alguna persona que la tenga, que si tiene algún problema de discapacidad, bueno, va a poder ser acompañado por una persona que lo facilite el proceso de la elección, y sobre todo, lo más importante es que es muy importante votar. Muy importante, sí, claro. Participar, ¿no? Participar del acto electoral, y también hay discursos que están diciendo que no es tan importante votar, porque bueno, de última, no pasa nada, por distintos enojos. Hay gente que está muy enojada y tiene muy buenos motivos para estar enojada. Pero hay que poder conducir el enojo a algún lugar más productivo para la sociedad, porque no votar hoy es legitimar lo existente, no es dar una señal de enojo. De protesta, de enojo, no, claro. Entonces pensemos que la ley Bases pasó por un voto de un senador, un voto. Y la ley para proteger a las jubiladas y a los jubilados de cuestiones básicas fue por 4 votos de diputados. O sea que imaginémonos que no es poco una diputada, un diputado, claro, un senador, una senadora. Ana, déjame describir un poquito más, porque mucha gente, todos, la gran mayoría se va a encontrar por primera vez con esta boleta, ¿no? Entonces, uno ve una boleta que tiene bastones verticales, son bastones verticales, ahora la podemos mostrar de vuelta, a ver si lo tenemos ahí. Y está, bastones verticales, diferentes colores también, algunos se repiten, pero bueno, ahí hay que prestar atención fundamentalmente al logo partidario, o al logo del espacio. En este caso, Fuerza Patria se identifica con la banderita. La bandera argentina, sí. Exacto, la bandera argentina. Se llama Fuerza Patria y la bandera argentina. Yo diría que es bastante inconfundible. Robert, repasemos una cosa. Recién Ana contaba y vos lo decías. Esta es la boleta de la Ciudad de Buenos Aires. Esta es de la Ciudad de Buenos Aires. Y tiene las 2 categorías porque en la Ciudad de Buenos Aires se elige el senador y diputado nacional. En la provincia de Buenos Aires y en otras provincias se eligen, en algunos casos, como provincia de Buenos Aires, diputado, pero hay provincias que solo eligen senador. O sea, estemos muy atentos a eso, porque eso presta a confusión. Y yo sumo, ¿cuándo se anula el voto? Que no hagan 2 crucecitas en la misma franja horizontal, no se puede. Porque ahí se lo anulan, que es una categoría y la otra. Exacto, no se puede. Tiene que ser las crucecitas en el orden que están dispuestas acá. En el caso de la Capital Federal, como bien dice Vale, para diputados y para senadores. También tienen que identificar bastante, diría yo, a los protagonistas, a los candidatos. Van a encontrar ahí las fotos de las candidatas y los candidatos, que también les puede orientar para poder marcar bien las cruces. Pero esto que señalaban es importante. Si en la misma columna hay 2 cruces, ese voto va a ser nulo. Entonces es un voto en la columna de arriba, que es la de senadores, un voto en la columna de abajo, y el voto se da marcando con una cruz en el cuadradito blanco que está arriba de las fotitos. Y la escuchaba a Tere García que recomendaba que cuando uno ya haga la crucecita, en el caso de Capital 2, en el caso de Provincia 1, cierre, tiene como unos dobleces la boleta, la cierre para que no quede a la vista a quien votó.
en esto de también preservar. Cerrarla y doblarla al medio. Creo que tiene como 4 plieguecitos, ¿no? Depende del tamaño, pero doblarla para que no se vea cuando uno se acerca a la mesa a quién votó y dónde puso la cruz. ¿Hay sobre? ¿Esto va dentro de un sobre o directamente a la urna? No, va directamente a la urna. Ah, mira. La boleta dobladita ingresa a la urna. Ana, si uno solo vota una fila, no se anula, pero dejas de votar a otro. Digo, claro, es se equivoca, claro. Voto en blanco para el otro, para acá el senador. Explicó la doctora. Muy bien, la candidata. Por favor, la candidata y doctora. Tiene doble epíteto. No, y columnista de este programa, que también... Escúcheme una cosa. Por favor. Ahora, yo hago una pregunta. ¿Puedo hacer una pregunta maliciosa en relación a esta reforma electoral? Si hubiese que votar todo a la vez, legisladores de la ciudad, concejales, ponele de otro distrito, ¿cómo se hace con esto? O sea, linda pregunta. ¿Obliga al desdoblamiento sí o sí esta reforma? Y la verdad que no se entiende por qué el sistema electoral, que ha funcionado bien, sí, claro. No se entiende el porqué de esta búsqueda. De complicar, porque no veníamos teniendo dificultades con el viejo sistema, digamos. Entonces, la verdad que no es comprensible, pero bueno. No, igual la gente creo que va a ir a votar, como siempre. Creo que hay un alto... A ver, me parece que en general los que votan, si bien es cierto que se ha dejado de votar bastante, quiero decir, hay más apatía, o por lo menos se registró eso. De hecho, provincia de Buenos Aires, que hubo 60%, ¿no? La participación, 62%. Sí. Me parece que la gente se informa, o por lo menos si le dan la posibilidad se informa y hace lo correcto. Pero esto también aventaja o beneficia a aquellos que son más reconocidos o más reconocibles, en una foto, por ejemplo. Sí, privilegia las cabezas de lista, digamos, claro. en términos de las fotos. Igual también quiero señalar que no es tan complejo. Hay que saber cómo votar, pero no es tan complejo cuando uno se informa previamente. Digo, para no desalentar a nadie que diga, no, es muy complicado. No es muy complejo. Son 2 cruces, una en la primer columna, que es la de senadores, otra en la de diputados, se dobla la boleta e ingresa a la urna. Bien. Hay un datazo que es, salvo Fuerza Patria, no había otros espacios explicando cómo se vota, lo que habla del interés de Fuerza Patria por la participación ciudadana y el desinterés de otras fuerzas que están un poquito más complicadas en su vínculo con la ciudadanía, de explicar. Y es súper importante explicar, porque, digo, uno que está politizado, está acá y demás, pero hay mucha gente que realmente no sabe que el sistema cambió. Los medios no están hablando en general de eso, recién ahora aparecen las publicidades. Yo no he visto otra fuerza política que esté haciendo campaña y explicando tanto cómo ir a votar el 26 de octubre. Y vos preguntabas, Roberto, por qué este tipo de modalidad. Ayer el candidato a senador Mariano Recalde explicaba en el PJ Ciudad, porque hubo una reunión para justamente hacer esta explicación en la comunidad de sordomudos y sordomudas, que fue una ley que justamente votó todo el actual oficialismo en tándem, y quienes opusieron fue el sector de Fuerza Patria que representamos, con lo cual no es una cuestión menor, porque después aparecen cuando vas a explicar la boleta y te dicen, pero ¿quién implementó esto? Gente muy enojada, que es lo que refería Ana hace un rato, y bueno, hay que decir quiénes están implementando, quiénes están interesados en invisibilizar candidatos y candidatas, en hacer más engorroso el proceso de votación. ¿Cómo votan los sordomudos o las personas que son no videntes? ¿Cómo hacen para...? Bueno, ayer lo que comentaban es que existen, por supuesto, sordomudos y sordomudas que también son no videntes. Se consultó a ver si había boletas con en braille. No lo hay en este caso, y pueden concurrir con una persona de confianza para que las ayude a votar. Ahora, desde ya que las personas que son sordomudas se pueden perfectamente, con la explicación, hablaban muchísimo de lo importante que es tener intérpretes que estén preparados y preparadas, porque muchas veces comentaban que el ajuste fiscal llegó a todos lados, quienes estaban haciendo el lenguaje de señas o los intérpretes en el Congreso, no se entendía nada. Entonces tienen que, por supuesto, creo que es lo que está pidiendo todas las comunidades de personas con cierta discapacidad,
que se los consulte a la Confederación Argentina de Sordos, Claro, por ejemplo, que a son la los que Confederación saben. Argentina de Intérpretes, que se los consulte. Entonces pueden concurrir desde ya con esta implicación que se les hizo ayer en el PJ Ciudad con personas que interpretaron cada una de sus preguntas. Volvamos con nuestra invitada. Te manda saludos Antolín Magallanes. Muchísimas Genio. Bueno, es el saludos. candidato número 3. Candidato número 3. Senador por la ciudad. Ana, ya sabemos cómo, o creemos saber cómo. La pregunta ahora es ¿por qué? Bueno, por ejemplo, hoy es martes. Sí. El jueves, el Senado de la Nación va a tratar la insistencia de la Ley de Financiamiento Educativo y de la Ley de Emergencia Pediátrica. ¿Por qué? Porque nosotros, por ejemplo, quien encabeza la lista, Mariano Recalde, estamos muy seguras y seguros de que va a defender a la universidad pública y a la salud pública, en especial al Hospital Garrahan. Por eso hay que poder votar, porque nosotros necesitamos en esta elección poder poner límites, poder elegir una oposición que no tenga dudas en relación al gobierno de Javier Milei. En el caso de tengo mucho conocimiento acerca de lo que significa el de financiamiento universitario. Claro. Y el de financiamiento universitario es un grave problema, no solo para quienes habitamos la universidad, los docentes y las docentes hemos perdido el 40% del poder adquisitivo de los salarios. Hay líneas de financiamiento de investigación que tienen 0, pero esto es un problema enorme que lo visualizamos quienes estamos. Pero por ahí para las oyentes y los oyentes que no viven dentro de la universidad como nosotros, la Universidad Pública Argentina es la posibilidad de la libertad de elegir qué querés ser cuando seas grande. Me gusta el concepto de libertad recuperado. Es que sí, porque es un gran concepto, porque vos decís, pero es un concepto tanto para nuestras niñas y nuestros niños. Vos decís, ¿vieron cuando le preguntamos a los nenes, vos qué querés ser cuando seas grande? Sí. Poder elegir qué querés ser cuando seas grande, en el caso de los niños, pero también en el caso del país. Un país que no tiene soberanía en su tecnología, soberanía en su producción científica, soberanía en quiénes van a enseñar, cómo van a curar, cómo queremos que sea el aparato productivo de nuestro país, la industria. Todo eso también es la universidad, es la libertad de un país de elegir cómo quiere ser cuando sea grande, ¿no? Entonces yo digo, me parece que, por ahí dicho así suena demasiado romántico, pero se puede visualizar en cosas muy concretas y puntuales. Cuando uno pierde soberanía tecnológica, depende de otros países para desarrollarse. Esto ha sido históricamente explicado, pero hay que volver a explicarlo. Entonces me parece que para eso necesitamos votar, porque nosotros necesitamos que las cámaras entren personas que defiendan lo público, que defiendan la Argentina, que defiendan esta posibilidad de la libertad que estamos recuperando en la campaña, que es llegar a fin de mes, no tener que tener 3 trabajos para sobrevivir, poder pagar un alquiler y además vivir, poder ir a la universidad, poder curarse, ¿no? O sea, y eso se juega en esta elección. No es una elección menor, yo sé que se dice siempre esto para las elecciones, pero también es cierto que nunca es una elección menor, pero en este caso estamos ante un proceso realmente de extrema transformación de nuestra sociedad, y me parece que o tenemos capacidad de ponerle límites, o podemos llegar a procesos de transformación que pero que se profundicen de mucha complejidad. Ana Arias con nosotros, encabeza allí junto a Mariano Recalde la lista de senadores de Fuerza Patria en la ciudad Cava. Recuerden bien, hoy estuvimos dando una pequeña capacitación de cómo es la votación. Es sencillo, simplemente hay que comprometerse un poquito y sobre todo, acostumbrarse a cierto cambio. Ana, te quiero agradecer muchísimo. Les agradezco muchísimo a ustedes la invitación y que me hayan permitido entrar con mi súper... Para todos lados. Está genial. Arrancó, está muy bien, tanto Mariano como ella muestran este tamaño, en esta dimensión, la boleta, creo que se entiende mucho mejor, y desde ya también habla de un compromiso para que la ciudadanía pueda ejercer su deber y su derecho, ¿no? Que es esa doble vía. Pues hablabas recién de la soberanía tecnológica. Hoy se cumplen 10 años del lanzamiento del ARSAT 2, el ARSAT 2, momento, hito soberano, que nos toca hoy recordar así, con un gobierno que está
atacando, yo diría, o destruyendo todo el sistema que está vinculado a la producción de conocimiento, a la tecnología, a la ciencia. Entiendo que hoy en el boletín oficial, Vale, salió algo. Sí, salió publicado que se privatiza el 44% de Nucleoeléctrica, empresa presidida hasta ahora por el señor Demian Reidel, que dijo que sobramos argentinos. Sobramos argentinos en su proyecto de país. No me cabe duda, Yo creo que comparto lo que él dice, pero sí es cierto que esa empresa es el corazón del desarrollo nuclear argentino, y que tiene Argentina, producto de muchas décadas, unas competencias que quizá otros países no tienen. Me parece que se decide en otros lugares esto, ¿no? Y me parece que también esto está atado a cierto, entre comillas, salvataje. Nunca tan mal utilizada una palabra, un salvataje que tiene que ver también con este ahogo financiero, esta falta de dólares que tiene el gobierno. Hoy, tengo que decirlo, me sorprendí porque hasta ayer los mercados habían reaccionado bien, los mercados están empezando a darle también la vuelta al asunto, y me llama la atención, porque después de que te apoye Estados Unidos, ¿qué? Para este paradigma, quiero decir, después de que te apoye Estados Unidos, para estos mercados que están sedientos de dólares, sedientos también del alineamiento con los Estados Unidos, después de esto, ¿qué? Bueno, se lo dejo picando, mañana lo contestamos. Ahora nos tenemos que ir, tenemos que decir ganadores o ganadoras del libro. Sí, José Antonio de Campana se lleva La Resistencia y el General Valle de Enrique Arrozagaray, que se lo va a enviar la gente de la ALEF. Qué grande la ALEF, te lo lleva a tu casa, sorteo federal, una maravilla. Che, nos vamos yendo nosotros, gracias por estar aquí, Ana, gracias Natalia, gracias Vale, Roberto. Gracias Florcita, nosotros nos vamos despidiendo, gracias Soler, que estuvo también acá desde el comienzo, lo tengo que decir, también estuvo Gary Castro coordinando, Ezequiel León y Juan Pablo Fierro en la producción, en el streaming Leandro Díez, en la producción audiovisual Moro Rusagasti, en las redes Manuel Sansabrino, Alan Martínez y Vicente Castro. Nos despedimos hasta mañana, quédense con toda la programación de la 530, como siempre decimos al final. Chau, que no se corte. Manoseando tanta mediocridad, que nos devuelvan el mar, el monte, el pan y la paz, la alegría, la justicia y la igualdad. Sinceramente, echa a volar